Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda parte del workshop. Esperamos pues cumplir las expectativas de los participantes tal y como se hizo ayer, que fue un día muy bueno, muy interesante, con muy buenas intervenciones y participaciones y debates. Entonces esperamos que este segundo día pues que estará dedicado a proyectos de geotermia a escala local, a experiencias de éxito, buenas prácticas, algunos consejos y un poco a compartir experiencias entre todos los participantes, pues también sea de interés para todos. Este evento está siendo grabado, se está transmitiendo en vivo a través de YouTube y además, bueno, pues a pesar de ser un evento que estamos todos, bueno, pues en remoto, ¿no? Cada uno en su país, en su ciudad, nos hubiera encantado celebrarlo en Barcelona, haber estado compartiendo 2 días juntos y haber estado socializando y haber estado disfrutando, como hemos hecho en otras ocasiones, pues en esta ocasión, dadas las circunstancias, es imposible. Pero bueno, queremos que el evento sea lo más vivo posible, por lo que está abierto a la participación y a las intervenciones de todos los participantes. Y para ello podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas. De esa forma vuestras preguntas pues, serán vistas por los panelistas, no por el resto de participantes, y podréis interactuar todos. No sé si hay traducción al francés. Sí, todo funciona correcto. Vale, perfecto, porque he visto una nota por aquí. Bueno, pues si todo funciona, perfecto. Agradecer a todos los participantes que estéis conectados. Vamos a tratar de disfrutar, de aprender, de compartir y vamos a dar sin más paso al primer speaker del workshop y a Emmanuel Robbins de Polaveña, que va a ser la persona que va a gestionar esta participación. Muchas gracias a todos. Oui, bonjour. Donc Emmanuel Robbins du Polavénia. Je vais passer la parole à Mathieu Auxiliêtre qui va nous présenter la première discussion du matin. C'est mon tour, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Okay, can you hear me? C'est pas assez fort. C'est pas assez fort? Attendez. Et c'est mieux là? Très bien, merci. It's better? Ok. Je vais partager mon écran. Donc je parle en français et il y a une traduction simultanée, je crois. C'est ça, exactement. Partager. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet autour de la géothermie dans les roches de socle et quelques perspectives donc en France et en Espagne avec l'aide d'un cas d'étude en France, donc un projet que TLS a mené. Alors très rapidement sur qui est TLS. Donc nous sommes une entreprise d'exploration et de développement de projets de géothermie profonde. Et nous sommes opérateurs aussi. Nous avons 3 permis, 3 licences en France, avec un fort accent donné aux géosciences pour dérisquer les projets depuis le départ, avec des concepts novateurs de typologie de gisement
et un cortège d'outils numériques développés pour accompagner ces nouveaux concepts. Nous sommes également très impliqués dans l'acquisition des données sur le terrain et évidemment dans la construction donc, des outils numériques que j'évoquais juste avant. Et ces opérations, nous les conduisons très souvent en collaboration de recherche avec un ensemble d'universités en France et bientôt, depuis cette année, internationale. Et puis à la marge, on fait aussi du service. On peut offrir nos compétences pour des entreprises tierces. Et donc aujourd'hui, on est 7 personnes dans l'entreprise. Et puis depuis le début, donc on a été créé en 2012. On est basé à Toulouse, dans le sud de la France. Et puis depuis le début, on a été soutenu par différentes institutions publiques françaises. Matthew, I'm sorry to interrupt you. There are 2 translators at the same time, French to Spanish. So there are 2 people translating at the same time to Spanish. Yes, just one interpreter speaking in the Spanish channel, please. Thank you. Oui, il est nécessaire d'avoir qu'une seule personne pour les traductions instantanées. On en a 2 en même temps. Continue. C'est bon? OK. Yeah, thank you. Très rapidement. You can go on. OK. Très rapidement aussi sur comment, chez nous, chez TLS, on approche l'exploration en géothermie. On a d'abord une phase de conceptualisation, c'est-à-dire que on va choisir. Pour nous, le concept, donc la typologie de gisement, elle est très importante. Et c'est un peu comme dans l'exploration pétrolière, c'est-à-dire qu'on va choisir un type de gisement au préalable. Avant de choisir des zones d'intérêt, il faut un concept bien défini. Et c'est comme ça qu'on s'y prend, nous, par rapport aux roches de socle, au basement rock dont on va parler juste après. Et toutes nos activités de R&D, évidemment, sont focalisées sur la mise en place de ce workflow d'exploration assez nouveau dans le domaine. Une fois qu'on a bien défini le gisement type que l'on recherche, donc avec les paramètres de recherche, on fait donc les field exploration qui correspondent à la qualification géologique et géophysique de l'ensemble des paramètres qu'on a définis au départ. Et puis, donc une fois qu'on a fait des acquisitions géologiques et géophysiques, on a un certain nombre de données qualifiantes, mais qu'on peut aussi ensuite traiter pour faire des quantifications, donc en termes de température, estimer des températures, estimer des débits de fluide pour ensuite déterminer la durabilité d'un tel système géothermique. Et puis après, quand on a fait les forages et qu'on est en phase d'opération, évidemment, il y a tout le monitoring qui est là aussi pour permettre de continuer d'acquérir des connaissances sur les gisements. Donc voilà notre approche. Alors pour revenir au sujet de départ, qu'est-ce que la géothermie dans les socles? Donc les socles, de manière un peu schématique, c'est toutes les roches granitiques et les roches métamorphiques qui composent une grande partie de la croûte. Et donc les gisements de socles, on les retrouve, donc on va dire il y a 2 types de contextes. Les gisements dont les roches de socle vont être déjà à l'affleurement en surface. Donc typiquement, le projet des Cornouailles en Angleterre est un gisement, une opération de géothermie qui vise un socle dont on voit l'expression en surface. Et puis l'autre catégorie de gisements de socle, c'est les gisements de socle qu'on va retrouver sous une couverture sédimentaire, comme en Alsace, donc le fossé rhénan. En France, également la Limagne, et puis en Espagne, le Valles Basin, qui est aussi un analogue du fossé rhénan d'une certaine manière, où on va retrouver des roches de socle, mais sous une couverture sédimentaire. Nous, ce qu'on propose, c'est que l'approche de la sélection de roches de socle affleurantes qu'on voit en surface offre plusieurs avantages. Chaque type de gisement a ses avantages et ses inconvénients, mais pour les gisements, la géothermie de socle affleurant offre l'avantage
suivant. C'est qu'on voit les failles que l'on veut cibler en surface, ce qui n'est pas le cas dans les bassins sédimentaires. Et de voir en surface l'expression des grandes failles que l'on veut trouver, et intersecter et exploiter, ben c'est un paramètre qui dérisque dès le départ. En plus de ça, il y a des aspects, notamment sur la sismicité induite et le risque sismique en général, qui offrent plus d'avantages lorsqu'on a les pieds posés sur un socle que lorsque l'on a les pieds posés sur des sédiments qui sont des roches dont le comportement peut être beaucoup plus aléatoire et meuble. Et donc aussi un aspect important de ce type de géothermie dans les socles, c'est que comme on voit en surface les failles, qui sont les drains que l'on veut cibler finalement, eh bien, on peut faire tout un tas de mesures structurales directement sur les objets qui nous intéressent. L'âge des failles, le niveau d'érosion, les mesures structurales. S'il y a des résurgences en surface, évidemment, mesurer la géochimie des fluides. On peut aussi faire tout un tas d'analyses des contraintes tectoniques et d'identifier les meilleures orientations de failles pour nos systèmes d'intérêt. Plutôt que de placer les indicateurs de température en premier. Il y a eu beaucoup pendant des années une façon d'aller vers des sites et de choisir des sites géothermiques en fonction d'indicateurs de surface liés à la température. En fait, on peut avoir beaucoup de température à un endroit, mais si vous n'avez pas de perméabilité, vous n'aurez pas de ressources. Et nous, chez TLS, on place les éléments de perméabilité au-dessus des éléments de température. Donc ça, c'est un point important dans ce type de géothermie où finalement, on a un avantage par rapport peut-être à d'autres approches. Alors maintenant, je vais prendre le cas d'études dont on parlait, puis après, plutôt vers la fin de la présentation, on parlera de la France et de l'Espagne. Le projet que je vous présente, c'est le projet qu'on a initié en 2015 en France dans le Massif central, qu'on a appelé la SIOUL, donc qui est un permis d'exploration. Et nous, ce que l'on vise, donc on est dans un système de roches de socle à l'affleurement, c'est-à-dire qu'en surface, on n'a pratiquement pas de sédiments, à part quelques alluvions de rivières. Et nous, ce que l'on vise, c'est un grand système de failles, des failles crustales, de dimension crustale, enracinées profondément, jusqu'à plus de 10 km de profondeur, qui sont des failles dont le rejeu récent donne des indications de perméabilité dès le départ. Et ça, c'est très, très important par rapport à ce que je disais juste avant. Au niveau des fluides, on s'attend évidemment classiquement à avoir des fluides météoriques, mais aussi sans doute des fluides mantéliques. On a beaucoup de CO2 qui s'échappe et qui montrent aussi une certaine perméabilité de ce système de failles. Et très probablement aussi potentiellement des fluides magmatiques issus du magmatisme récent. Parce que là, je vais vous parler de la chaleur en place dans cette région. On est proche de la chaîne des Puys en France. On est exactement à moins de 5 km d'un alignement de volcans très récents nord-sud. Et ce volcanisme acide, potentiellement, a encore une chambre magmatique résiduelle en refroidissement à des profondeurs de 10 à 12 km, ce qui est donc une anomalie thermique importante de type plutonique et qui apportera sans doute un bonus très important de chaleur. Puisque là, on s'attend à 2,5 km, 3 km de profondeur verticale, à avoir des fluides entre 160 à 200 degrés. Pardon. Et là, ce qu'on vise en première approche, c'est une faille très drainante et très perméable, puisqu'on vise une production de débit de l'ordre de 100 litres seconde, 360 mètres cubes par heure. Donc voilà, là, on a tous les critères ici, dans cette diapositive, de notre système, ce que l'on vise. Là, c'est quelques images des modélisations qu'on a pu faire sur ce système. Donc en haut, on a tout ce qui a pu être fait en acquisition géophysique, en magnétotellurique, en gravimétrie, en sismique passive, donc des ondes VS. Et puis à partir de ça, on peut transformer tous ces modèles géophysiques en modèles paramétriques
sur les pétrologies, et grâce à ça, on peut ensuite reconvertir ça en porosité, contenu en smectite, contenu en fluide. Et ça, c'est très important pour estimer l'ensemble des paramètres et estimer le risque du prospect. On a évidemment fait des modèles thermiques, tout un tas de modélisation microsismique également pour tout ce qui est risque. Et puis en ce moment, évidemment, on est en train aussi de mesurer voilà, le risque sismique lié à la sismicité induite, et notamment tout ce qui est accélération en surface suite à des événements microsismiques. Donc ça, c'est l'ensemble des approches que l'on développe sur ce type de projet. Voilà, donc en résumé sur ce projet-là, on va faire un forage en fin d'année 2021, donc en novembre. Un forage qui devrait durer 4 mois, avec donc une cible à une profondeur de 2500 à 3000 mètres verticale. Évidemment, en profondeur forêt, ça fait un forage à un peu moins de 4000 mètres forêt. Et donc, je vous disais, une température cible de 160 à 200 degrés et un débit de production attendu de l'ordre de 360 mètres cubes heure. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire une petite centrale électrique de l'ordre de 6 à 7 mégawatts électriques de production. Et donc ça, c'est un projet qui est mené par TLS, qui avait été initié par TLS Geothermics dès 2015. On a été rejoint par Storengy, donc une filiale d'Engie, en 2017. Et puis depuis 2019, on est sur toutes les études d'impact environnemental, la demande de forage que l'on s'attend à recevoir d'ici 2-3 mois pour pouvoir commencer ce forage en fin d'année. Et puis on ferait un second forage en 2022, en fin d'année 2022 pour le second forage, et faire un doublet et faire la centrale pour une mise en service, on espère, en 2024. Alors, sur les perspectives européennes maintenant, donc le cas d'étude que je vous ai présenté, en fait, donc on est vraiment dans cette typologie de gisement géothermique de socle à l'affleurement. Et en fait, ce type de contexte géologique, alors à l'affleurement, on le retrouve en fait dans de nombreux endroits en Europe, notamment en Espagne, évidemment, mais aussi au Portugal, en Tchéquie, en Allemagne, en Écosse. Voilà, dans divers endroits où on a les socles directement à l'affleurement. Et puis aussi, on a évidemment toutes les zones de zones de faille crustale sous les couvertures sédimentaires. Et donc, nous, on a fait l'exercice chez TLS Geothermics de modéliser ce que pouvait être le potentiel de ce type de gisement à l'échelle européenne. Et on trouve des quantités, des puissances théoriques, hein, c'est un modèle, très importante, en fait, même sur une probabilité de 5%. On est sur plus de 6 gigawatts électriques à l'échelle européenne. Alors plus précisément en France, donc là, on a zoomé sur la carte. Chaque pixel a une valeur de capacité installée dans notre modèle. Donc là, on est sur la prévision à 5%, donc très conservateur. Et donc, dans le cadre du projet Pixil, puisqu'on est sur le projet transfrontalier, une des zones les plus intéressantes en France, côté pyrénéen, c'est les Pyrénées orientales, où on a la faille de la Tête, qui a été étudiée depuis plusieurs années pour ces systèmes hydro-géothermaux, qui offrent tout un tas de paramètres qui répondent à ce que j'ai défini précédemment. Et côté espagnol, évidemment, on a la poursuite de la faille de la Tête côté espagnol en Catalogne, donc la Cerdagne espagnole, catalane, et puis également toutes les chaînes catalanes, donc les coastal et pré-coastal range, donc un peu avant Barcelone. Donc ça, c'est des zones que nous, chez TLS, on avait déjà un peu regardé il y a quelques années. Mais voilà, sur cette zone transfrontalière, on a tout un tas de failles crustales. Alors évidemment, on pourrait se dire aussi, oui, mais il faut faire attention aussi à la sismicité. Donc ça, évidemment, c'est un paramètre qu'il faut prendre dès le départ en considération pour aller chercher les failles les moins à risque, celles qui sont dans un état de contrainte sismique les plus favorables pour faire de la géothermie, évidemment. Ne pas sélectionner n'importe quelle faille. Ça, c'est hyper important.
Voilà, donc pour terminer, parce que je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais pour terminer, pour les conclusions, aujourd'hui, malheureusement, les perspectives commerciales pour la géothermie, donc en France et en Espagne, c'est surtout le thermique, puisqu'en France, le gouvernement a décidé d'arrêter le feed-in tarif. Donc là, on est en voie d'extinction pour le feed-in tarif. Et puis en Espagne, à ma connaissance, il n'y a pas de feed-in tarif spécifique, en tout cas pour la métropole, on va dire. Pour les Canaries, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, donc c'est surtout les applications thermiques d'usage direct de la chaleur qui sont aujourd'hui existantes. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, il faut remettre la cogénération ou du moins la production d'électricité sous les projecteurs en donnant plus d'informations sur les perspectives et sur la connaissance vraiment actuelle et sur les nouveaux concepts notamment. Et pour ça, évidemment, il faut informer les gouvernements nationaux et locaux, c'est-à-dire en gros les communautés autonomes en Espagne et les régions en France qui peuvent se saisir de ces sujets, puisque en fait la géothermie a ses potentiels pas au même niveau dans toutes les régions. Donc en fait, il y a des régions où il y a plus de potentiel que d'autres. Donc peut-être que ces régions-là spécifiquement peuvent se saisir de ce sujet. Et puis aussi, donc pour revenir à l'aspect thermique, je pense que l'industrie et notamment les agro-industries pourraient se tourner plus vers la géothermie. Alors après, c'est toujours compliqué de traiter avec des industriels parce qu'on n'a pas forcément, en tant qu'opérateur, des contrats facilement avec un client industriel, parce que des contrats sur 15 ou 20 ans, c'est assez difficile à mettre en place avec des industries. Mais voilà, c'est des sujets qu'il va falloir regarder à l'avenir. Et puis aussi tout le volet co-extraction minérale qui, pour nous, devient de plus en plus important. Ça fait partie d'une des mines du futur, on pense, la géothermie. On a beaucoup parlé de lithium. On a du lithium en solution dans les fluides géothermiques, notamment en Alsace, en Cornouailles. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder aussi et informer les décideurs de tous ces éléments connexes à la géothermie. Très bien. Merci beaucoup Mathieu. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a discuté hier lors des tables rondes. C'est des choses qui ont été dites effectivement par Jean-Jacques Graff hier, en particulier pour des co-développements avec les industries agro et puis et cet aspect lithium aussi qui, moi aussi, je suis convaincue, peut représenter, comme tu dis, une ligne du futur. Je repasse la main à Margarita pour la suite de la matinée. Et encore merci, Mathieu. Muchas gracias, Mathieu. Yo haría una pregunta muy breve, que es a vosotros, en vuestra empresa, ¿cómo os beneficia que existan estudios del subsuelo previos, que exista conocimiento del subsuelo previo y que exista un conocimiento del subsuelo que sea accesible para los interesados? Alors, pour répondre, nous, on est parti dans des zones en France, en Auvergne, où il y avait très peu de connaissances du sous-sol profond. Il y avait un petit peu de connaissances de surface liées à l'activité minière du passé, mais de l'activité minière qui datait du 19e siècle, donc il n'y avait pas non plus une richesse très importante d'informations. Donc vraiment, nous, on est parti sur un concept théorique. C'est vraiment comme quand un pétrolier va choisir une nouvelle zone dans laquelle il n'y a pas de connaissance. Sa seule connaissance, à la limite, c'est l'analogie, c'est-à-dire qu'il va penser que c'est un peu similaire à un autre gisement ailleurs dans le monde. Ben, nous, c'est un peu pareil. On est parti dans une zone où il n'y avait pas de connaissance, avec un concept. Donc, on a défini notre concept et on est allé chercher sur le terrain les éléments qui allaient dans le sens de notre concept. Donc, les failles, toutes les mesures structurales que l'on a pu faire. Et il y avait très, très peu de connaissances. Il y avait une ou deux mesures de heat flow, donc quelques puits. Le puits le plus profond dans le secteur où on est, c'est 500 mètres de profondeur, qui indiquaient des heat flows très importants. Et puis, il y avait voilà, ce concept où on mêle en même temps cette grande faille que l'on veut cibler, qui est potentiellement connectée avec des horizons magmatiques résiduels encore très très chauds. Donc voilà, c'était purement théorique.
et tout ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à présent a toujours convergé vers ce concept. On a validé petit à petit les éléments théoriques et paramétriques qu'on avait définis au départ. Et nous, on pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire qu'il faut rechercher les meilleurs endroits où on peut avoir des gisements géothermiques et non pas se focaliser sur des éléments, des indicateurs notamment de température, parce que c'est pas toujours… on a des fois des échecs. Hein. Récemment, en Alsace, on a des forages qui n'ont pas été très productifs. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a pasar al siguiente bloque dentro del workshop. A lo largo de la intervención de Matthew han ido incorporándose más participantes en el workshop, a los que damos la bienvenida a este workshop de los proyectos Pixely y GeoUrban. Y sin más, pues vamos a pasar al siguiente bloque del workshop, en el que van a intervenir Carlos Díaz, que es director técnico de Cardial Recursos Alternativos, y Alberto Merino, que es coordinador financiero de CIOPSA Sisocia, que son unos desarrolladores de un proyecto muy interesante y pionero en España, que está teniendo lugar en Almería. Almería es la huerta de Europa, es donde se producen prácticamente todas las frutas y verduras que alimentan a Europa. Es una región que está completamente llena de invernaderos y donde es muy interesante la explotación de los recursos geotérmicos. Carlos, Alberto, cuando queráis, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Bueno, si queréis voy a compartir pantalla y os incluyo la presentación. Aquí, no sé si me estáis viendo. Vale, tenemos ya la presentación. Bueno. Configura, Carlos, la visualización arriba, aquí donde pone configuración de visualización, para que se vea solamente una pantalla completa. Vale. Pone configuración de la visualización arriba, un poquito más arriba. Ahí. Es arriba. ¿Arriba? Sí, configuración de la visualización. Ahí, le puedes dar. Vale. Pone mostrar barra de tareas, configuración de la visualización. Ahí, justo, en este triangulito. El triangulito, no sé dónde, no lo veo aquí ahora. Arriba, está arriba. Yo lo veo arriba en tu pantalla, encima de tu presentación. A ver, un segundo. Justo donde tienes el ratón, más arriba. Lo debo tener fuera de pantalla. Lo que más arriba me sale es nueva función, bueno, pero no me aparece ningún… Vale, porque vemos dos pantallitas. Vemos la diapositiva actual y la siguiente. Un segundo. A ver, ahora. ¿Ahora? Perfecto, gracias. Vale. Nada. Bueno, pues os comento. Vamos a empezar. Bueno, como ha comentado Margarita, nosotros somos una compañía que comenzamos a explorar un yacimiento de geotermia hace 10 años en Almería, en la zona de Níjar, que es la zona donde ahora mismo también se están expandiendo esas grandes compañías de invernaderos. Y actualmente pues tenemos unas concesiones mineras que entre todas suman unas 16.000 hectáreas. Lo que pretendemos nosotros con nuestro sistema es que estas empresas de invernaderos, a pesar de que el clima aquí en Almería es bastante benigno, tienen necesidades de calefacción. Incluso debido al gran crecimiento que han tenido, que están teniendo ahora mismo, los invernaderos ahora mismo se están automatizando, vienen a ser una especie de grandes plantas de producción
semiautomáticas con ventanas, puertas, cámaras frigoríficas y demás, también está aumentando la demanda de energía eléctrica. Aunque en principio nosotros por ahora nos centramos en la producción térmica, puesto que la verdad es que casi no quedaría espacio para producción eléctrica, debido a la gran demanda de energía térmica que tienen los invernaderos. Parecido como ha comentado Mathieu, nosotros comenzamos con una fase de exploración casi sin datos. A pesar de que aquí en nuestra zona, pues, que es esta parte de aquí, estamos limitando al este, tenemos el Parque Natural de Cabo de Gata. En nuestra zona hay muchísimos sondeos, habrá cerca de 1000 y pico sondeos, pero la mayor parte no pasan de los 200 metros. Luego sí que encontramos en todos estos años de trabajo varios sondeos de más de 800 metros, que son los que nos dieron las primeras ideas de qué es lo que podríamos tener abajo. Y ahora ha sido un trabajo bastante grande durante estos 10 años para formar un modelo geológico, pues hemos llegado a lo que estáis viendo. Tenemos un modelo 3D, hemos encontrado el basamento, hecho el basamento sobre el que queremos trabajar. Nosotros vamos a trabajar siempre en el Nevado Filábride, buscando un estrato de cuarzo de esquistos, que es una roca con muy poca elasticidad y gran fisuración, porque, como aparecía en los planos de Mathieu, igual que tenemos nosotros, hay muchas fracturas activas en esta zona y tenemos un sistema muy fisurado que nos da lugar a una especie de acuífero profundo que además está en carga. Y con eso pretendemos pasar ya a una fase de operación y la fase comercial, que la tenemos ya casi completada, para montar una serie de plantas que produzcan energía térmica para todos estos invernaderos. Actualmente lo que tenemos es una concesión de explotación de 457 hectáreas, con una planta piloto de la que ya hemos terminado el primer sondeo, que tenemos a 2000 metros, con temperaturas que superan los 100 grados. La idea es los siguientes sondeos construirlos hasta los 2500 metros. Los caudales pues están siendo un pelín más altos de lo esperados por lo que he comentado antes. Nuestro horizonte objetivo, los cuarzoesquistos, tienen una fisuración bastante más grande de la esperada, y además a esto se suma una gran red de grandes fracturas activas, bastantes de ellas, que mejoran todavía más lo que es el movimiento del agua dentro del yacimiento. Lo que también ha sido un gran avance para nuestra empresa ha sido que la estabilización del mercado de producción y de comercialización de productos hortofrutícolas. Hasta hace escasos 6-7 años, la venta se hacía por una especie de subasta a la baja, pero desde hace 6 o 7 años se han ido imponiendo, por temas de seguridad sanitaria y trazabilidad, los contratos de 4 o 5 años de suministro. Eso ha dado mucha estabilidad a las empresas de aquí de invernaderos, y eso les ha permitido poder hacer grandes inversiones. Hemos pasado de invernaderos que tenían un coste de 200.000 euros hectárea a otras instalaciones que pueden superar con creces los 500.000 euros por hectárea. Con calefacción, con sistema de automatismo, con todo. Pues sobre todo con sistema de control de clima. Eso ha creado una gran demanda de energía, y como además lo que producimos son productos verdes, productos ecológicos, una gran demanda de energía limpia. Y ahí es donde hemos entrado nosotros y hemos conseguido pues posicionarnos como la mejor alternativa, puesto que, como ya sabemos todos, la geotermia es la única que realmente sí que tiene un residuo cero y se puede considerar un sumidero de CO2. La biomasa se ha impuesto bastante, pero tiene unas grandes necesidades de mano de obra y mantenimientos que con la geotermia lo tienen resuelto, y el gas pues directamente muchas veces lo
lo tienen prohibido por la clasificación de cultivo ecológico y sostenible. De esta forma, pues nos encontramos que grandes empresas se están planteando incrementar sus superficies en esta zona de la provincia de Almería. Primero porque quedan grandes parcelas libres para la implantación de nuevas empresas y luego, sobre todo, por el tema de la geotermia, que les va a dar un sello de calidad que poca gente más va a tener. O sea, porque la potencia de las plantas es bastante alta. La verdad, el yacimiento es capaz de producir bastante energía y van a poder funcionar 100% con energía limpia. Incluso, arrastradas por toda esta industria de los invernaderos, están apareciendo otras empresas de servicios, pues empresas de producción de cartón y papel o empresas conserveras que, claro, teniendo una energía térmica barata y limpia y luego la materia prima que producen los invernaderos, pues se están planteando instalarse en la zona. Y ya como último punto de desarrollo, pues estábamos pensando que en un futuro la producción eléctrica. Tenemos zonas del yacimiento que la hidroquímica nos indica que podemos llegar a 200 grados a aproximadamente 2.000 metros, perdón. Y en la zona esta que estamos ahora mismo, aunque es la más fría, pues sí sabemos que con 2.500 metros rozaremos los 150 grados. Los caudales también son altos y parece que podríamos estar en costes para producir electricidad para venta al mercado o a los clientes. Y por último ya, y voy a dejar pasar el paso a Alberto, Cardial ha avanzado todo esto gracias a que entró un grupo inversor que confió en nosotros y nos dio pues el empujón que nos hacía falta para ya ponernos en marcha. Y ahora dejo pasar a Alberto. Bueno, buenos días. Como ha dicho Carlos, soy Alberto Merino, ingeniero industrial y manager de finanzas corporativas en CIOPSA, que es el grupo inversor que está detrás de Cardial como uno de los socios. Y mi idea hoy es daros unas breves pinceladas sobre cómo vemos nosotros el tema de la geotermia aquí en España y por qué hemos decidido invertir aquí, ¿no? Lo primero, contar un poco qué es CIOPSA. CIOPSA se funda en Madrid en 1993 como una empresa familiar de construcción, pero a día de hoy es un grupo inversor diversificado, pero centrado en las infraestructuras, y tenemos varias plantas fotovoltaicas y tres autovías en concesión. Entonces, ¿por qué en un momento dado decidimos salirnos de este enfoque más tradicional para innovar, para apostar por algo como la geotermia, ¿no? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, el mercado de renovables típicas, la solar, la eólica en España, empieza a presentar cierta saturación. Hay muchísimos competidores de todo tipo, pequeños, grandes, medianos, y entonces pensamos que era hora de diversificar dentro de las renovables y, bueno, en esa idea encajaba perfectamente la geotermia y Cardial. Y va un poco para que veáis que la apuesta de CIOPSA por Cardial es clara, pues solo decir que ya llevamos invertidos 1,5 millones de euros y que si todo va según lo esperado, pues el plan es llegar por lo menos hasta 50 millones, ¿no? Entonces, como inversores, ¿qué ventajas le vemos a la geotermia? Pues lo primero, muy claro. Como es un proyecto pionero, al menos en España, es un sector en el que apenas tenemos competencia. O sea, ahora mismo creemos que somos los únicos que estamos más o menos avanzados a la hora de montar una planta, ¿no?, de producción de energía térmica. Las rentabilidades que hemos calculado para el proyecto son muy buenas, por encima del 15%. Como no vamos a vender la energía, como si fuera, por ejemplo, el caso de la electricidad, en un mercado regulado, nosotros tenemos cierto poder de negociación sobre nuestro precio de venta. No tenemos que aceptar el precio que marca un mercado externo, por decirlo de alguna manera. Y por último, última ventaja que le vemos es que nos gustan mucho los clientes. La industria agroalimentaria de Almería son todo empresas muy consolidadas, muy potentes, con una solvencia económica fuera de duda y, por tanto, consideramos que el riesgo de no cobrar es muy bajo. Por supuesto, hay ciertos inconvenientes. El primero de ellos, que como somos pioneros, de momento no hemos encontrado ninguna entidad financiera, ningún banco que esté dispuesto a financiar por lo menos las primeras plantas
con una estructura típica de Project Finance, como si hemos podido encontrar para cualquiera de nuestros proyectos de plantas fotovoltaicas, ¿no? Y luego el otro principal inconveniente que hay ahora mismo en España es la regulación, o mejor dicho, la falta de regulación. No hay una regulación específica para geotermia. Nos consta que se están haciendo grandes avances en ese sentido, pero de momento el proceso administrativo es todavía muy lento, es farragoso, precisamente por esta falta de regulación. Y bueno, eso es principalmente lo que os quería contar desde el punto de vista del Grupo CIOPSA. Gracias a todos por escucharnos, a Carlos y a mí, y si hay alguna pregunta, pues adelante, por favor. Muchísimas gracias a los dos. Estamos entusiasmados con este proyecto, lo sabéis, todos los agentes del sector, administraciones públicas y bueno, y todos los que estamos involucrados con geotermia, y os agradecemos muchísimo que hayáis venido a este workshop a contárnoslo. No sé si hay alguna pregunta. Pero bueno, hay oportunidades, esperamos oportunidades de financiación con todos los fondos de recuperación europeos que se están gestionando en este momento y tenemos que hacer lo posible. Parece que veo una pregunta. Sí, hay una pregunta por aquí de una persona. Preguntan que cuál ha sido el uso de la geociencia para este proyecto, que si hay alguna medida geofísica, un poco la parte de la investigación del recurso. Pues la verdad es que, claro, sí. Utilizamos bastante tipo de diferentes de mediciones geofísicas. Estamos adaptando la primera ya investigación a realmente lo que vamos buscando. Comenzamos con estudios de magnetotelúricos, audio magnetotelúricos, después pasamos a magnetotelúricos y perfil sísmico de reflexión. Y ahora ya estamos implementando el sistema para pasar a gravimetrías y magnetometrías, que es lo que pretendemos hacer ya en la siguiente fase, una vez que hemos identificado cuáles son las fallas y fracturas activas que tenemos en la zona. También parece que hemos detectado en una zona del yacimiento una posible cámara magmática, que es la que nos aporta las mayores anomalías de temperatura en una de las zonas que tenemos, en la que el gradiente se dispara de los 8 grados que tenemos en estas zonas frías que decimos nosotros, a los 11, 12 grados que tenemos de gradiente por cada 100 metros en las zonas más calientes. Pero sí, desde luego la geofísica es un factor, es el factor más importante y determinante del avance en el desarrollo de las plantas. Hay otra pregunta por aquí. ¿Es posible que haya más zonas de España más frías donde sea incluso más interesante la aplicación de la geotermia para invernaderos? Los invernaderos tienen el condicionante sobre todo del clima y de las horas del sol. Ahora mismo ya no se trata de producir cantidad de producto, sino de producir calidad. Y os puedo asegurar que si no hay sol, ya puedes poner toda la calefacción que quieras, que no va a funcionar exactamente igual. Ahora, respecto a la geotermia, hay zonas muy, muy interesantes que el equipo técnico de Cardial empezó a estudiar en su momento, porque nos sobró un poco de tiempo, porque 10 años de tramitación da tiempo para estudiar otras zonas. Y hay zonas muy, muy interesantes y además algunas coinciden con grandes ciudades y zonas donde realmente hace falta energía térmica y saldría posiblemente muy rentable. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en este workshop. Nada. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Por la invitación. Pasamos a la siguiente presentación. Se va a hacer por parte de Matt Eckert, que es el Project Manager del proyecto DeepGeo, que se está llevando a cabo en Malmö. Y Matt pertenece a la empresa E.ON, a la empresa energética E.ON. Thank you. Can you hear me? Sí. Can you hear me? Very well. Estaría bien verte a ti. I cannot turn on my video. It's disabled here, so I need. The host has disabled my video.
Now it works. It seems to work. Ahora Okay. mismo sí, te vemos. That's good. Now you can see me too. Okay, I also need help to share my presentation because I'm joining from my iPhone. So could you please show my slides, share my slides, the PDF I sent you? Okay, we'll ask our colleagues. Yes, we will prepare it and we'll share it. Just a second, please. Thank you. There we go. Great. So thanks a lot for inviting me here, and I'm really happy to be here today to talk about our interesting, fantastic deep geo project in Malmö. So my name is Mats Egar. I'm working for E.ON, which is a big German utility, and in Sweden, E.ON has quite a big business in district heating. Like today here in outside Malmö, it's about -5 degrees. So we need a lot of heat in the winter. Why? Which is then, yeah, of course. I mean, Sweden is a cold country, as you know. We are. You can go to the next slide, please. Let's see. So if we look at E.ON's district heating business in Malmö, we have roughly 10,000 customers. Around 90% of the apartment buildings in the city are connected to district heating. And of all new buildings that are built, we connect more than 95%. And there is no regulation. So this is totally, heating is an open market. So district heating is still very competitive. And we produce about 2.2 terawatt hours or 2,200 gigawatt hours per year. And we grow about 1% each year because the city is growing. So new houses are being built. And what we can see today, there are many trends. One major trend is that our customers are very interested in renewable energy. Many of our customers are big real estate companies who certify their buildings. And they are asking for green energy. So we do everything we can. And we also need to replace old production plants like the one you see on the picture, which is almost 60 years old. We need to replace them because they are simply getting too old. Can go to the next picture, please. So here you see the heat demand over 1 year from 1st of January to the last of December. You see how it varies. So on a day like this, when it's below zero, it's between 500 and 600 megawatts, which doesn't happen very often though. But as you can see, even in the summer, we have a base load around 70 megawatts, and we go up to around 500 in the winter. And you see the orange blocks to the left and to the right. That is one possible scenario that we hope that we can achieve. So we aim to produce all that energy with geothermal energy by 2030. If we cannot do it by geothermal, we need to do it with something else because we need to replace those old plants. So if it will not be deep geothermal, it will probably be some kind of biomass. But we believe geothermal is seen as greener and more renewable by our customers. Next picture, please. So now we'll talk about what we're doing within deep geothermal. We are basically running 2 projects in parallel. We have one test hole project where we have drilled a hole and done lots of measurements with the aim to try to see how the bedrock under Malmö looks like. And parallel to this, we are also planning and designing an EGS plants with 2 6.5 kilometer deep wells. EGS means engineered geothermal system. So it will basically be 2 wells drilled into the bedrock, and we will connect them by
by creating fractures, by pumping water with high pressure and stimulate the bedrock to create a pathway for the water. So our target is to build Sweden's first deep geothermal plant and have it commissioned in 2024. And we believe this is a real game changer. If this works, it's a game changer for the whole district heating industry. Because then if we can do it in Malmö, we could basically do it anywhere. If we can create a heat exchanger down there, we could do it also in our other big cities in Sweden, where we also run district heating, and also in Germany and Poland and other places where we are producing district heating. So this is very interesting for E.ON. Next, please. Next slide, please. Okay, so this is, you could go up one slide, please. That was one too far. So this is just a simple slide showing how it will work. So you drill 2 wells and you connect them down there in the bedrock at 6 kilometers by creating fractures. And then you simply pump cold water down and you get roughly 140, 150 degrees up. And the lifetime we estimate will be 20 to 30 years if we have a volume of rock which is big enough. Next slide, please. So then the plan for our test hole project was to use 2 existing geothermal wells in Malmö, which were not in operation. They were 20 years old. They go through the sandstone and limestone layers down to the basement, to the bedrock at 2.1 kilometers. So the plan was to use them in a good way to try to minimize the investment and get as much knowledge as possible. So what we then planned to do was to drill with air hammer drilling, which is fast and cheap. And when we were drilling, when you drill with an air hammer, you get strong impact and which creates noise, which then goes down into the bedrock and you can listen to the echoes that are coming back. And by that, you can get your seismic data. So that was the plan, to use the air hammer both for drilling and for collecting seismic information. And then the plan was to make a 3D model of the basement. And the most important thing that we want to know is that there are no faults close to where we are drilling. If there are faults and we then go down and stimulate and pump with high water to create fractures, we might activate the fault and create earthquakes, which must not happen. So the most important thing is to exclude any faults, and then also to find out as much as we can about the thermal properties of the rock. Next slide, please. So this was the planned scope to put a geophone array. It's 25 geophones connected in a long series into one of the wells, to drill 2 shallow wells and put 1 geophone at the bottom of each. You see the blue dots. And then to extend the other well from 2.1 kilometers down to 4,000 meters by air hammer drilling. And then to use the drilling both for creating the hole and for creating the sound waves then to be picked up by the geophones and then get our seismic data. So we drilled the hole this summer from June to August, and now I will present the results shortly. So we tested air hammer drilling, which has been used very successfully in a project which we are cooperating with, which is run by ST1 in Finland, where they drilled down to 6 kilometers, basically doing the same thing as we are doing now. It worked very well for them. We had problems because there were lots of fractures at the top of the basement when we started to drill. So we got too much water into the well. So we could only drill 90 meters with air hammer.
which was of course a drawback for us. But we still could evaluate that when the rock was dry, we could get ROPs of 10 to 20 meters per hour, which is quite fast actually. But we had to abandon. Finally, we had to abandon the air hammer drilling and switch to rotary drilling. So we can go to the next slide, please. Oh, sorry, one more slide, please. That was the air hammer drilling. We had to switch to rotary drilling, and it's a more proven method, and it also worked very well. So we drilled 900 meters. We tried out lots of different techniques, different drill bits, and tested parameters. The drawback is that you only get about 10% of the speed compared to the air hammer. So it takes longer and it costs more. So roughly 2 to 3 meters an hour was the average speed. Next slide, please. Here you see some pictures of the cuttings that we got up. Basically, we have gneiss and amphibolite, layers of amphibolite when we drill down. So this is a log that we can make. So to the left, you see a column where you see different types of rocks is then marked by different types of color. And you also note down the rate of penetration and weight and bit and the torque that you use when you drill. So you gather all the data you can. So we have done this. Next slide, please. We also put down the geophone array in the other well, as I told you, and we listened to the drilling. Unfortunately, we didn't drill enough with air hammer, so we didn't get enough data. So we couldn't get the seismic data that we need. Partly because we didn't drill enough, and also that the signal was a little bit too weak. But we could conclude some other things. We could conclude that there is very low seismicity in the area, which is good, which indicates that there are no active faults. We could also hear when it's silent in the nights. We could hear with the array that there are sounds coming from deep down from the rock, which indicate that there are lots of cracks filled with waters, which is a good sign. If we want to go down and find some zone that we can stimulate. Next slide, please. We also did wireline logging of the hole. So in November, Weatherford was here and we wireline logged. Then when you log, you send down long strings with different instruments. You see some pictures of it here. We are still looking at the data from what they did. We have received a draft report. You see some results here. This is basically how it looks. If you show the next slide, please. We have received data, so now we can complement the log I showed you before with all the data collected with these instruments. So what you measure is typically gamma ray, you measure caliper, which is the diameter of the hole, you measure resistivity, sound velocity, temperature and pressure, and so on. So you see here different columns with all the results from the different measurements. And when you line them up next to each other like this, you can draw lots of conclusions when you talk to the right experts. They can analyze this and basically conclude, of course, which type of rock, and also information about fractures and tensions in the rock, which is very important for us. And we can also see the temperature. So now we are quite certain that we will reach around 150 degrees at 6 kilometers. Next slide, please. We also had some drawbacks. When we air hammer drilled, we got a lot of water into the well, as I told you. So we got almost 800 cubic meters of water, which then is quite dirty. It's drilling mud and it's chemicals and it's stuff like that in it. So we have worked a lot with trying to clean the water. We are still not done with it. We're still working on it. Tried 3 different methods. And this is really a challenge. If we want to repeat this at other sites in the city, we need to find a better way to
to produce less water and to clean it in an efficient way. Next, please. What then remains to be done, since we could not get the seismic data that we wanted from the air hammer drilling, we need to do more conventional collection of the seismic data by running vibrator trucks and put geophones on the ground. And we will also put a geophone, as you see on the picture in the middle, we'll put a geophone in the bottom of the hole that we drilled. And then by running vibrator tracks and sending down vibrations in the ground, we can then listen to the echoes from the vibrations. We can gather data in 3 dimensions, both on the ground by geophones on the ground, but also by the array in the bottom of the well. So then we will be able to make a 3D model of the bedrock under the city. So we can see if there are any faults and if there are any zones which seem to be fractured that we can aim to drill into. We will also go down into the bottom of the hole that we drilled and try to measure the rock tensions, the stresses in the rock. I don't have time to explain how it works, but basically you put down 2 packers and you increase the pressure between the packers until you can open a fracture. And then you can calculate the tension in the rock. And you can also go down and measure the direction of it. So we are going to do that later in the summer this year. And then finally, we will develop, or we are working on a model, which we then will feed with all the data, all the geological data, the seismic data, the rock tension data, and so on. And then we will be able to simulate the whole heat exchanger that we aim to create down there. So we can calculate that we still have a good business case. If I have some more time, I can also show you the plan for the EGS plant. Basically, the aim is to go down to 6.5 kilometers. So basically what you do is you drill 1 hole, you drill the first hole, and then you go down and you stimulate the bedrock down there in zones. You stimulate maybe 100-meter sections along maybe around 1 kilometer of the bottom of the well. And while you stimulate, you have geophones and arrays. So you create a 3D model of the cracks that you have created down there at the bottom. And then you know where you have your potential heat exchanger. Then we drill the second well into this cloud of cracks. And we make a second stimulation in the second well. And then you do tests and try to pump water through the whole circuit. The time schedule for all this is, as you see here, we are now working on the final part of the test hole. If you please, next slide, please. Sorry. Oh, sorry, I already talked about this as well. I got too eager. This was the 3D model picture. And here you see, sorry, next slide. Here you see the, oh, I'm very sorry, I forgot to tell you to switch the slide. This is the EGS plant, how it will look, with 2 wells and a stimulated heat exchanger at the bottom. And the time schedule is on the final slide on the next page. Here you see, so we are planning to hand in our permit application now this spring, and then it will take roughly 1 year to get a permit. So we can then start construction and start drilling next summer, and we aim to be done and ready to produce heat by the end of 2024 from the first plant. Thank you very much. Thank you, Matt. Super interesting project. We are so envy. We really would like our new district heating and cooling in Spain could have this technology. I cannot hear anything. I don't know why.
I hear you well, Margarita. Maybe it's Yes. on Matt's side. Before I could hear the Translator? English interpreter, but I can't anymore. Yes, and then you have to switch off the translation if you want. Exactly. Oh, thank you, Matt. Thank you so much. Very, very interesting. Muchas gracias. Pues pasamos ¿hay dos preguntas, perdón? Sí. Okay. Sí, preguntan, perforar a 6,5 kilómetros es caro. ¿Cómo vais a asegurar que vuestro district heating geotérmico va a conseguir proveer de calor de forma competitiva económicamente? That was actually the reason why we did not start doing an EGS directly and start with this test hole. We see that as a way to minimize the risk to invest too much money in something that doesn't work. So we don't know that it will work, but we are working on it, so to say. So by doing this test hole, we will, which I explain now, drilling the hole, get the seismic information, get as much information as we can about the rock, and making this model, we can minimize the risk that it will not work, and then hopefully build the EGS plant. Perfecto. Perfecto, Mats. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que vamos a responder de forma breve para el anterior ponente, para Carlos. Le preguntan si el contrato para todo lo que es la parte de todo el tema sísmico está ya dado, o ¿cómo vais con eso, Carlos? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que como seguimos avanzando, tenemos contratado la parte por la que tenemos concesión de explotación y una parte de investigación, pero la verdad es que nos quedan todavía 10.000 hectáreas de exploración, o sea que no está cerrado todo. Perfecto. Y una última pregunta para Mats. ¿Cómo estáis planeando mitigar la posible sismicidad inducida que se pueda producir de vuestra estimulación del yacimiento geotérmico? ¿Hay algún plan? Yeah, that's a very good question, and that is probably the most important thing. We are developing what we call a traffic light system. So we will, together with the authorities, we are developing a system. So we will basically, while we stimulate, we will have lots of geophones and vibration sensors, both on the ground and in the ground, so that we can see if there are, so that we can measure the size of the micro earthquakes that will happen. So we will then set a limit that we cannot exceed a certain value, let's say a magnitude 2, for an example. So if we get even close to magnitude 2, we have to start pumping less water into the stimulation. So that's a very simplified way of describing how it works. Because this is extremely important that we don't create any too strong earthquakes. Perfecto. So we need to get that permit approved by our authorities. Luego tendremos la oportunidad de hablar más con Mats en una mesa redonda que vamos a tener un poquito más tarde y podremos preguntar más preguntas. Vamos a dar paso a dos intervenciones cortas que pues nos van a iluminar, nos van a enseñar un poco cómo se está promocionando la geotermia en dos regiones de España, como es Cataluña y el País Vasco. Va a intervenir primero Albert Pujadas, que es CEO de la empresa Quali Geotérmica y es coordinador del grupo de trabajo de geotermia que se ha creado dentro del clúster de energía eficiente de Cataluña. Albert, gran impulsor de la geotermia.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en este workshop de Pixilio Urban. Cuando quieras, por favor. Gracias, Margarita. Voy a intentar compartir la presentación. ¿Se ve? Perfecto, Alberto. Muy bien, buenos días a todos. Agradecer a la organización del workshop la posibilidad de presentar esta ponencia que tiene como título El impulso de la geotermia en Cataluña desde el grupo de trabajo del clúster de la energía eficiente de Cataluña. Yo soy Albert Pujadas, soy geólogo y, tal como comentaba Margarita, soy el gerente de la empresa Quali Geotermia, que nos dedicamos a la instalación de sondas geotérmicas. Dentro del sistema los sistemas geotérmicos de baja entalpía, nosotros nos hemos especializado en la parte, digamos, de captación. Esta es nuestra evolución a lo largo de los más de 10 años ya de experiencia en esta actividad. En este gráfico se ve el incremento de los metros de sondas instaladas. Actualmente, en estos últimos años, estamos entre 30 y 40 kilómetros de sondas instaladas. Hemos participado en más de 400 obras, entre ellas algunas de emblemáticas a nivel de Cataluña, como puede ser el recinto modernista del Sant Pau o el hospital de Viladecans, actualmente en construcción, pero también participamos en obras de viviendas unifamiliares, tanto en rehabilitación como en obra nueva. Nuestra actividad se centra en la península ibérica, pero también en las Islas Baleares, y también tenemos delegación en Andorra. ¿Qué ofrece Quali Geotermia? Pues experiencia a lo largo de todos estos años, especialización, garantías. Seguimos pues la normativa existente. Desde 2014 tenemos una UNE a nivel español que nos marca la ejecución de las instalaciones de baja entalpía con sondeos verticales, profesionalidad y fiabilidad, ¿no? Tenemos equipos de doble cabezal para perforar hasta profundidades de 150 metros sin dificultades. Bien, Quali Geotermia forma parte del clúster de la energía eficiente de Cataluña. Este es un clúster que se ha convertido en referente de la gestión energética eficiente de Cataluña. Es un clúster con más de 170 socios, empresas, centros de investigación, asociaciones, entidades públicas forman parte, y es uno de los clústeres más potentes a nivel de Cataluña. ¿En qué trabaja este clúster? Pues en digitalización de la energía, promoción de las renovables de alto consumo, también movilidad sostenible, redes inteligentes, eficiencia energética en la industria y eficiencia en la edificación. Entonces, en 2019, un conjunto de empresas ya expertas en geotermia propusimos al clúster de crear el grupo de trabajo de geotermia dentro de este clúster ya potente, ¿no? ¿Para qué? Pues para difundir la geotermia como fuente de energía renovable y de elevada eficiencia energética. ¿Cómo? Pues fomentando la innovación y, sobre todo, lo que nos parece muy importante, la colaboración entre los agentes que ya existían en nuestro país durante bastante tiempo, pero que no estaban unidos en un grupo de trabajo, y que esto nos da pues más potencia. ¿Para qué? Pues para conseguir esa transición energética en Cataluña y que la geotermia esté presente ahí. Entonces, los miembros son bastante diversos. Hay, evidentemente, el grosor importante son las empresas, proveedores, fabricantes, ingenierías, consultores, pero también están los organismos públicos, entre ellos pues el ICAEN, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, y también colegios profesionales. Nos parece interesante que estemos todos unidos para tener esa fuerza necesaria. Entonces, lo que hemos planteado es una serie de acciones
de las cuales, bueno, evidentemente estas 10 acciones no las tiramos para adelante todas a la vez, pero sí que hemos priorizado algunas, como por ejemplo la acción 7 de jornadas de difusión. Estos 2 años, 2019 y 2020, hemos celebrado 2 jornadas con una gran participación, más de 200 inscritos, abiertas a todo el público, pero que llegan pues, a políticos, a administración, evidentemente, pues, también a empresas, a particulares, a industria. La primera de las jornadas fue dedicada a la geotermia hibridada con fotovoltaica. Esta de 2020 la dedicamos a la geotermia a las ciudades. Otra acción que tiene fuerza y que estamos trabajando duramente con ella es los workshops con otras entidades, ¿no? Organismos públicos para que conozcan la geotermia, para que la incluyan en sus promociones, etc. Otra que todos los socios estuvimos de acuerdo que teníamos que priorizar era una acción sobre el marco normativo. Entonces, estamos a punto de ya sacar una primera aportación desde el grupo de trabajo sobre el trabajo hecho con la Agencia Catalana del Agua, que es la agencia que controla medioambientalmente las actuaciones en el medio subterráneo. También se ha trabajado la impulsión de incentivos fiscales. Tenemos un documento en nuestra página web que podéis consultar sobre propuestas desde el grupo de trabajo. Y ahora, este año, estamos trabajando y enfocando mucho en nuestro trabajo a los colegios profesionales, sobre todo los prescriptores, ¿no? Aparejadores, arquitectos, etc. A lo largo de estos años, a través de la Acción 4, también hemos hecho difusión tanto del grupo de trabajo como de la geotermia en los medios de comunicación, ya sea medios más especializados o periódicos donde se hable de geotermia. Bien, el resultado de todo eso, pues evidentemente se va a valorar a lo largo de los siguientes años. Hace poco que hemos empezado. Sí que, por ejemplo, desde el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, pues se han habilitado diferentes herramientas para hacer un seguimiento de la evolución de la geotermia. Por ejemplo, una serie de estadísticas de aplicación y los primeros resultados desde el verano del 19 hasta el verano del 2020, hemos visto que tenemos un incremento de ese 20% de la aplicación de la geotermia para climatización. Evidentemente nos parece de entrada poco, pero bueno, ahí estamos y vamos a seguir trabajando para que esto pues, sea mucho más importante porque evidentemente el momento lo necesita. Estos son los datos de contacto y localización del clúster y estamos abiertos a cualquier consulta o tema que podamos aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Estáis, bueno, la unión siempre hace la fuerza y es súper importante. O sea, que para adelante con el clúster. Y vamos a dar paso ahora mismo a Jesús Casado, que es técnico del área de energías renovables y aprovechamiento de recursos del Ente Vasco de la Energía. Es la agencia de la energía del gobierno vasco y es una agencia que históricamente pues, ha apoyado con prácticamente todos los recursos que han estado a su alcance a la geotermia. Y por eso les hemos invitado a este workshop un poco para que nos cuenten pues, cómo se ha promocionado, cómo se está promocionando esta tecnología renovable en Euskadi. Muchas gracias, Chus, por estar aquí hoy con nosotros. Hola, Marga, buenos días. Buenos días. Creo que Albert tiene que dejar de compartir la pantalla. Igual puedes compartir tú, ¿no? Ahora. A ver. Sí. ¿Ves mi pantalla? Todavía no.
Ahora parece que sí. Ahora, Sí, perfecto. perfecta. De acuerdo. Bueno, pues como indicaba, Marga, muchas gracias por invitar al Ente Vasco de la Energía a participar en este workshop. Como has indicado, el Ente Vasco de la Energía es la agencia energética del Gobierno vasco y una de sus principales actividades es darle apoyo en la definición de las diferentes estrategias energéticas que se han definido a lo largo del tiempo. Bueno, como todos sabemos, una estrategia energética define las líneas de actuación y los objetivos en materia de energía con el objetivo de conseguir un sistema bajo en carbono. La actual estrategia energética se definió en el año 2015, está vigente para el periodo 2016-2030 y, bueno, por supuesto, como todas las estrategias energéticas, tenemos en cuenta las diferentes normativas, consideraciones que nos vienen indicadas a nivel mundial, desde Europa, desde el Gobierno de Madrid, para definir los objetivos. Objetivos que están basados en dos pilares, los principales, que son el ahorro energético y la incorporación de energías renovables al sistema, y que, bueno, se pueden ver en esta slide. En cuanto a eficiencia energética, esperamos conseguir en el año 2030 un ahorro del 16% sobre el consumo del año 2015. En cuanto a energías renovables, esperamos incrementar su uso hasta el 125% sobre el año 2015, de tal manera que al final la participación de energías renovables en el consumo final sea del 21%. Y en cuanto a generación eléctrica, esperamos que las energías renovables supongan un 19% de la tarta y que la cogeneración suponga el 21%, de tal manera que entre las dos se consiga alcanzar el 40%. En cuanto a la tecnología de la geotermia, bueno, como se indica en la diapositiva, en el año 2015 teníamos instalados 13 megavatios en cuanto a geotermia de baja entalpía, de geotermia somera, y según la estrategia se espera alcanzar en el año 2030 los 252 megavatios. Esto supone multiplicar por 20 la potencia instalada en el año 2015. Vale. ¿Qué herramientas existen para alcanzar estos objetivos? Bien, he tomado este dibujo de una publicación de la Agencia Energética de la región Upper Austria, en la cual podemos ver que para conseguir promover la eficiencia energética y las energías renovables existen tres principales herramientas, que ellos lo definen como sticks, carrots and tambourines. Vamos a analizar cada una de ellas, empezando por la última, tambourines. Recoge todas las actividades de promoción, de difusión para la promoción de las energías renovables, de la geotermia en este caso concreto. Y bueno, como ejemplo, pues sirva este workshop donde se difunden las bondades de la tecnología. En cuanto a la segunda, la de Carrots, la he dividido en dos partes. Por un lado, inversiones. El Ente Vasco de la Energía durante los últimos años ha invertido en eficiencia energética a través de plantas de cogeneración y en energías renovables, fotovoltaicas, parques eólicos, instalaciones de energía solar térmica y también a través de programas de ayudas. Todos los años convocamos programas de ayudas. Actualmente está vigente la del periodo 2020-2021 que abarca todos los sectores de actividad. Sector industrial, sector terciario, sector transporte, energías renovables, como podemos ver en la diapositiva, y para este periodo tenemos asignado un presupuesto de más de 20 millones de euros. Concretamente, en el programa de ayudas de instalaciones de geointercambio está dotado con un presupuesto de 1 millón de euros y a dicho programa se pueden acoger tanto personas físicas como personas jurídicas, sector privado. Y en cuanto al sector público, solo se pueden acoger las entidades locales, los ayuntamientos. ¿Qué subvención asignamos a cada expediente de subvención? Pues como se indica en la diapositiva, asignamos un 30% del coste de referencia. Nosotros consideramos como coste de referencia un valor de 1.600 euros por cada kilovatio térmico
que aporta el suelo, que es lo que consideramos como energía renovable. Y por último, la herramienta de STICS, que abarca todas las medidas legales asociadas a requisitos mínimos de eficiencia y de obligación de instalar energías renovables. En ese sentido, indicar que aquí en nuestra comunidad autónoma, en el año 2015, se publicó el decreto 178 que implicaba al sector público, exclusivamente edificios públicos, pero que se amplió en el año 2019 a través de la Ley 4, de tal manera que todos los sectores de actividad tenían que cumplir con una serie de requisitos que se indican en la ley. He indicado dos. Para administraciones públicas, el objetivo es alcanzar una reducción del consumo de energía del 35% en el año 2030 respecto al consumo del año 1990 y que el 32% del consumo sea abastecido mediante energías renovables. Y una segunda actuación que he indicado es que los ayuntamientos deben prever sistemas energéticos centralizados en los nuevos desarrollos urbanísticos que se vayan a implantar en sus localidades. Esto viene bien para la promoción de la geotermia en la medida que puede ser una herramienta para la promoción de los district heating de quinta generación que están asociados a la tecnología de la geotermia. Dicho esto, ¿cuál es la evolución de los indicadores durante los últimos años? Indicar que hasta el año 2019 podemos decir que hemos alcanzado el 23,6% de la estrategia energética definida en el año 2015. Los aspectos de ahorro energético y energías renovables siguen su curso poco a poco, si bien hay que hacer un mayor hincapié en la reducción del consumo de derivados del petróleo asociado principalmente al sector del transporte que está desbocado. En cuanto a los indicadores asociados a la tecnología de la geotermia, indicar que en nuestra base de datos a día de hoy disponemos de 17 edificios correspondientes asociados a edificios del gobierno vasco, que supone una potencia total instalada de casi 3 megavatios, y en otras administraciones locales y diputaciones, pues 15 edificios disponen de la tecnología de la geotermia, lo que supone 1,6 megavatios instalados. En total, según nuestro seguimiento de instalaciones, en el año 19 había 953 instalaciones de geotermia, 32 megavatios instalados, que cuando cerremos el año 2020, pues esperamos superar las 1000 instalaciones, que supondrá una instalación de una potencia de 34 megavatios. Claro, si comparamos este valor con el objetivo que esperábamos en el año 2020, cuando se definió la estrategia en el año 2015, que era de, como se indica en la diapositiva, de 41 megavatios, quiere decir que tenemos que seguir haciendo hincapié en aquellas políticas de promoción, tenemos que seguir, como se ve en el dibujo, mover la pandereta para que los promotores se animen a hacer instalaciones de geointercambio. A modo de resumen, a lo largo de la presentación lo que hemos visto es cuáles son las orientaciones y objetivos de nuestra actual estrategia energética 2030. Hemos visto qué herramientas existen para alcanzar dichos objetivos y hemos visto la evolución de los indicadores energéticos, cuyas conclusiones son que poco a poco vamos avanzando en los objetivos de ahorro y de eficiencia y de energías renovables, si bien tenemos que reforzar más aún las tareas de difusión en cuanto a la tecnología de la geotermia en nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos un poquito mal de tiempo, vamos a tratar de ir un poco tratando de ganar minutos. Te vemos ahora, Jesús, en esta mesa redonda que vamos a iniciar ahora mismo, en la que van a participar tanto Jesús Casado del EVE como Matt, Edgar de EON, Matthew Alexandre del ESE, Daniel Muñoz de la empresa SACIR Industrial, es un nuevo ponente, es el director de geotermia y eficiencia de una de las grandes empresas constructoras de servicios españolas, que es SACIR Industrial. Y queremos hablar en esta mesa redonda, compartir
Bueno, pues compartí un poco la visión de estos ponentes, de estos panelistas sobre historias pues, locales de éxito y de, bueno, de aceptación social, y compartir buenas experiencias y consejos y, bueno, y poner en común pues, toda esta información. Empezamos por ti, Jesús. De No sé acuerdo. si tienes alguna presentación o... No, había la acabas de pensado hacer. Perfecto. Pues a nosotros nos gustaría saber, vosotros que lleváis, bueno, como has dicho, una enorme experiencia en la promoción de las energías renovables en general y de la geotermia en particular, ¿qué más se puede hacer para que se conozca la geotermia a todos los niveles por agentes decisores? Desde un ayuntamiento muy pequeñito que podría utilizar geotermia pues para una red de calor que alimente edificios públicos o también edificios de, bueno, pues de viviendas, hasta alguna región más grande. ¿Cómo podemos hacer para aumentar el conocimiento sobre estas tecnologías geotérmicas, para que no exista este miedo a lo desconocido, al subsuelo, a lo que no se ve, para que se entienda que son tecnologías maduras, muy implementadas, muy utilizadas, que pueden proporcionar no solo calor, sino también frío en la misma instalación, que son todo ventajas, que no tienen emisiones, no tienen ningún impacto visual? ¿Cómo podemos hacer que estos agentes decisores clave, porque son autoridades públicas que tienen mucha capacidad de decisión a nivel local, a nivel regional, a nivel autonómico, conozcan más las tecnologías geotérmicas? Pues yo, como he indicado en la presentación, incidiría especialmente en las actividades de difusión. Como ocurre, al igual que ha indicado Albert en Cataluña, realizamos una vez al año una jornada masiva abierta al gran público, pero hemos visto que se consiguen mejores resultados haciendo pues reuniones pequeñitas con los diferentes departamentos de nuestro gobierno vasco, de tal manera que difundimos las bondades de la tecnología. Y acompañamos en todo el proceso en el caso de que se animen a apostar por esa tecnología. Les acompañamos en la redacción de los pliegos, les acompañamos en la valoración de ofertas, de tal manera que al final hacemos un seguimiento de todo el proyecto. Y bueno, por otro lado, como ya he indicado, aquí en el País Vasco disponemos de un programa de subvenciones. Tenemos un presupuesto de 1 millón de euros al año, donde bueno, pues ayudamos en este caso, a administraciones locales y al sector privado para que se animen a que, bueno, pues a que inviertan en instalaciones de geotermia. Perfecto, muchas gracias. Mats, ¿cómo estáis gestionando vosotros toda la parte de investigación geológica y la perforación en ciudades que están habitadas por miles de personas, son núcleos urbanos? ¿Cómo os planteáis esos agujeros, ¿no? Hasta 2 kilómetros, hasta 6,5 kilómetros en medio de edificios, de colegios, de carreteras? ¿Cómo estáis vosotros gestionando todo esto con la sociedad y con las administraciones públicas? That's a good question. Well, so far, this first project, we are drilling in the harbor area outside Malmö. So we chose not to be in the central part. But for the future, we would like to build these plants in the city close to where we have customers. So it's a very relevant question. But so far, I mean, the geological issues are not very complicated. There are no real problems with gathering geological data. The seismological data, excuse me, we need to gather with, as I described now, with the vibrator trucks driving on the roads and vibrating down strongly into the ground, which could actually cause damages to buildings and to pipes in ground and so. So that's why we are trying to use the air hammer drilling, as I talked about, instead. So hopefully for the next projects, which
will be in the city, we can use the air hammer drilling technology. We will use a larger diameter for the hole, so I can use a bigger hammer, which gives us a stronger signal. So then we could hopefully avoid that part. And then when it comes to drilling, it's actually not that very noisy. We measured the noise this summer because we have to work and describe that in our permit. And we also chose a quite silent rig, a hydraulically driven rig. So when they were drilling, you could hardly hear it. As long as you do rotational drilling, it's quite silent. When you do air hammer drilling, you need big compressors, and they make a lot of noise. So they need to be built behind some kind of cover to get the sound level down. But I think those are mainly the problems that you have in cities when you actually execute the works. Okay, so you are coping. In Sweden, well. also, you don't need any license for drilling. Wow. Because there is no drilling industry in Sweden. So what you need is an environmental permit, which is a conventional permit which follows the same process as if you build a factory, for example. So they look at pollution of air, pollution of water, pollution of ground, and we basically don't have any issues there. I mean, we get some drilling cuttings up, but they are clean. It's just bedrock, and we get the water, which we have to clean, but we know we can clean it in some way. And pollution to air, we don't really have. So the biggest problem then is actually the stimulation, which we need to describe very carefully and be very pedagogical and develop a good traffic light system. Perfect. Thank you, Matt. Matthew, what's the local value you could induce by the geothermal value chain in both thermal and electrical uses? So in those areas, what's the added value you can generate? I mean, in society, in terms of people involved in working in those projects? I can't hear anything now. I think it's because of the translation, Matt. I'm sorry, because I'm speaking in English, sorry. That's why I switch into English. Perdón. Sí. Disculpad. Donc je vais répondre à la question. Alors, pour ce qui concerne la géothermie peu profonde, oui. Donc pour ce qui concerne la géothermie peu profonde, elle est souvent exécutée par des entreprises avec une bonne implication locale, le plus souvent. Et pour ce qui concerne les opérations de géothermie profonde, en termes de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur géothermique, une partie des chantiers, pour une opération de forage géothermique, une partie des chantiers fait appel à des entreprises locales, comme pour la géotechnique, les études environnementales, le terrassement ou le génie civil. Par contre, les forages profonds eux-mêmes sont exécutés par des entreprises non locales, des entreprises à dimension européenne. Pour ces forages-là, on est d'ailleurs sur une cinquantaine d'emplois 24 heures sur 24 sur les sites de forage. Par contre, pour les chantiers de construction des centrales elles-mêmes, évidemment, là, on a plus d'entreprises locales qui sont sollicitées pour les terrassements, les bâtiments, les aspects paysagers, ou la fourniture des petits équipements, ou même le gardiennage, etc. Et puis après, sur l'électricité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur plus ou moins un emploi par mégawatt électrique développé, ce qui n'est pas très important. Et donc, pour moi, la valeur ajoutée la plus importante, c'est celle qui vient après, une fois qu'on a un gisement géothermique, finalement, pour la partie thermique, c'est-à-dire soit purement usage direct de la chaleur, soit cogénération.
Et pour la partie thermique, en fait, ça crée en fait finalement une zone d'attractivité locale qui peut permettre à des activités de serre, par exemple, on en a parlé tout à l'heure avec le sud de l'Espagne, de générer beaucoup d'activités et d'emplois. Ce que moi, je sais, c'est que pour 1 hectare de serre, on a à peu près 10 emplois. Donc très rapidement, ça peut générer beaucoup d'emplois à long terme autour d'activités de géothermie. Et puis, à plus long terme, on peut avoir aussi des industries finalement qui viennent s'implanter à côté de centrales thermiques, géothermiques, pour utiliser la chaleur, soit directement, soit la chaleur résiduelle, pour se chauffer ou pour intégrer dans des processus industriels de préchauffage, de séchage, etc. Donc, la plus grande valeur ajoutée, elle est vraiment dans l'usage, à mon avis, thermique de ce qui peut sortir du sous-sol, finalement. Perfecto, muchas gracias. Et pardon, j'ai aussi Daniel, un autre aspect aussi de la réponse, c'est l'aspect perdón. fiscal. Sí, por supuesto. C'est-à-dire que ce genre d'opération, notamment pour la production d'électricité, génère beaucoup de ressources fiscales pour les collectivités. Eso es verdad. Muchísimas gracias, Matthew. Daniel, te damos la bienvenida al workshop. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y bueno. Creo que vas a hacer una breve presentación un poco de casos de éxito de vuestra empresa. Exactamente, iré muy rápido y un poco voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz de hacerlo rápidamente. ¿Funciona? Tienes que poner la pantalla completa, por favor. Sí, es que no sé por qué se ha quitado. A ver. Se ha quedado. Bueno. Ahora, perfecto. Ahora, Daniel. se había Sí. quedado un poco pillado. Bueno, perdonar. A ver, pues bueno, yo llevo en SACIR, va a hacer ahora 13 años. Tuve otras etapas, también hacíamos proyectos muy grandes y la verdad que, bueno, pues para describir las barreras que hemos tenido que superar de conseguir hacer grandes proyectos, pues bueno, yo creo que viene al hilo del workshop. Realmente nos centramos casi todo en el sur de Europa, España, Portugal, y es una cosa que hemos hecho en el extranjero, y nuestro proyecto más famoso, el más conocido, además se ha mencionado varias veces, Albert ha hablado de él, es el recinto histórico y modernista del antiguo Hospital de Sant Pau. Es hoy por hoy pues la obra con sistema cerrado de geotermia más grande del sur de Europa y de España. Pues aquí lo tenemos. Hicimos cerca de 22.000 edificios climatizados con geotermia, 100% geotérmicos. Son más de 10 edificios y 18.000 metros cuadrados climatizados. En potencia total, más de 4 megavatios. Y pues bueno, pues con la gran dificultad que gran parte era para producción de frío y no calor, que es un poco pues bueno, lo que cambiar la visión de la geotermia de bomba de calor, pensando en el gran potencial que tiene el sur de Europa para generación de frío a altísima eficiencia y sin ruidos. Aquí tenéis, pues bueno, lo grande que era el recinto y qué es el recinto, y donde tuvimos que perforar y todo protegiéndolo porque era patrimonio de la UNESCO y de la humanidad. Aquí tenéis cómo quedó. Y esto es, pues bueno, pues uno de los equipos ahí de perforación, protegiendo toda la zona de fachadas, la zona de trabajo, el cuarto con las salas de bombas de calor y todos los sondeos de intercambio geotérmico y las bombas de circulación que veis ahí. Pues así se hicieron pues casi 7 salas técnicas. Y aquí veis, pues bueno, el proyecto acabado, una integración perfecta pues con el patrimonio histórico artístico, y es uno de los sitios donde nosotros pensamos que tiene más potencial hoy en día la bomba de calor geotérmica, pues porque queda oculta, invisible y tiene una integración perfecta. Y además da calor y frío renovable. Otro proyecto que hicimos que se acaba de inaugurar hace muy poquito es un hotel 100 con geotermia, más de 1 megavatio, cerca de 142 sondeos y a 120 metros de profundidad. Y ahí hicimos una instalación híbrida
más o menos el 50% de la potencia con geotermia, trabaja por la noche, con lo que nos quitamos los problemas de las enfriadoras y la aerotermia, el ruido nocturno, en una zona residencial de lujo y de descanso, y por el día pues se pueden arrancar las enfriadoras tradicionales. Otro ejemplo de edificación colectiva de lujo, pues Somos Aguas Club en Madrid, cerca de 90 sondeos, 125 metros, material polietileno reticulado de máxima calidad, sobre todo pues, para poder producir frío, inyectar calor al terreno. Y bueno, pues aquí al final instaló el cliente 2 bombas de calor de 400 kilovatios. Este es otro proyecto muy conocido en la zona centro de Madrid. Aquí perforamos pues, para la finca 114 sondeos a 135 metros de profundidad, que son 15.400 metros. Estas viviendas se acaban de entregar hace muy poquito y es pues, quizás la de vivienda colectiva más grande de la zona centro. Aquí veis las máquinas perforando en el foso de excavación. Un proyecto que ejecuté, que lo pongo en gris porque no lo hice en SACIR, pero que fue el gran catalizador en el mercado español, fue el Hospital de Mollet del Vallès, el nuevo Hospital de Mollet del Vallès, que eso lo hicimos pues en 2009, fue cuando lo acabamos, y lo perforé en 2007, y son 144 sondeos de 140 metros de profundidad. Y este fue un éxito y fue lo que permitió, yo creo, en la península que se empezasen a hacer grandes edificios con geotermia. Otra aplicación de geotermia es, en lugar de con sondeos, pues cimentación termoactiva. Aquí aprovechamos los muros pantallas, es el mercado de Sant Antoni en Barcelona, con cerca de 17.000 metros cuadrados de muro pantalla. Ahí veis el equipo con el que se perforó. Pues bueno, pues se resolvieron todos los problemas y técnicos y administrativos y es una instalación de éxito. Aquí un esquema de cómo intercambia con el terreno y con el acuífero a través del muro pantalla. Veis un detalle de la obra, cómo metemos los tubos atados a las armaduras. Este lo pongo, no es un proyecto muy grande, pero fue el primer proyecto en el mundo en recibir la certificación LEED Platino colectivo. Están pagando, simplemente para un dato, para que se hagan la gente, menos de 20-25 euros al mes por calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración y mantenimiento. Cada piso. Entonces, cuando no somos imbatibles porque seamos renovables, tenemos que ser imbatibles porque somos los más eficientes. Eso es lo que pienso. Aquí veis, pues bueno, un poco el detalle, las bombas en cascada, fueron 8 bombas en cascada y toda la zona de perforación. Hemos hecho también mercados abiertos al público con restauración y con venta de productos perecederos. En este caso es el del mercado de Valladolid, con más de 40 sondeos, 3 bombas de calor y todo hecho pues con climatización, la parte interior ya tradicional y suelo radiante, mediante, en este caso son grandes climatizadores. Aquí veis la fase de perforación dentro del muro del recinto de pilotes, donde se hacen las perforaciones, donde llevamos todos los sondeos a las arquetas y llegamos a la sala técnica. Y bueno, ahora pues proyectos que estamos a punto de entregar, que van a ser también un hito, pues está el recinto de IFEMA en Madrid, que tiene una bomba de calor geotérmica con un campo de captación, la Casa Cabildo en Lanzarote, que es un sistema abierto que intercambia contra el acuífero y prácticamente el mar, que son 400 kilovatios. Un proyecto que nosotros estamos enamorados, que es las nuevas cavas de Peralada. Este ha sido premio Pritzker de arquitectura y se han aprovechado la gran cantidad de pilotes que tenía pues, para captar energía del terreno y climatizar las bodegas. Y por último, que en breve se está entregando, es el proyecto de Quinta de Umbría, que es un resort de lujo de Viceroy, de Portugal, en el Algarve. Es el proyecto más grande de Portugal y ahí hemos perforado más de 250 sondeos. Y pues bueno, pues la verdad que espero en el futuro poder compartir más información. Y nada más, Margarita, si me quieres hacer alguna pregunta relacionada pues, con las barreras, pues yo encantado. Sí, bueno, querría preguntarte si todos estos proyectos ha sido fácil desarrollarlos en España. ¿Qué consideras tú que se podría mejorar? ¿Qué experiencias podemos aprender de nuestros vecinos? Yo escucho a Matt, escucho a Matthew y veo todo lo que se puede hacer con geotermia, ¿no? Entonces,
¿Qué piensas, Daniel? Pues bueno, como en muchos workshops internacionales que hacemos, yo siempre digo lo mismo, nos morimos de envidia. Es verdad que nosotros hemos tenido éxito, hemos hecho instalaciones muy complejas, pero yo creo que España es un país muy duro y muy difícil para conseguir sacar proyectos de esta índole adelante. En el resto de Europa pues tienen sus procedimientos administrativos, fiscales, financieros ya muy articulados, incluso protección para los proyectos, una aceptación del promotor y conocimiento de la tecnología muy grande, y nosotros pues bueno, pues hay muchas barreras. Primero pues al promotor explicarle bien la tecnología, sus ventajas, desventajas, complicaciones, de cara a la administración conseguir tramitar los permisos. Ojalá, en el caso que estaba contando antes Mats, nosotros con un permiso ambiental abreviado consiguiésemos estar en todos los sitios. Pues no, aquí hay que pasar por minas, hay que pasar el proyecto, en el proyecto de ejecución, la parte de seguridad y salud, y se ralentizan mucho los tiempos, y eso hace que mucho potencial cliente deseche en estas fases iniciales la geotermia, aunque les encaja a nivel de eficiencia, incluso a nivel de inversión, no encaja en el timing de desarrollo del proyecto, pues ya sea pues por la parte del crédito promotor, de la financiación y demás. Y luego, pues bueno, hay mucha difusión, yo estoy contento porque cada día hay mucha más difusión y más conocimiento desde partes de organismos colaboradores, desde las autonomías, desde los gobiernos centrales y regionales, pero sigue habiendo muchísimo desconocimiento del usuario, del potencial usuario, y muchísima barrera administrativa, muchas veces por desconocimiento de los técnicos de la administración. Es verdad que hay técnicos en la administración súper formados y que ya lo tienen todo resuelto, pero cuando vas a pequeños ayuntamientos, en ciertas comunidades autónomas, pues se complica mucho, y es una pena porque es un sistema muy modular, sota, caballo y rey, o sea, muy replicable, y técnicamente no tiene una dificultad como para ponerle tantas trabas técnicas en la parte de geotermia cerrada, del circuito intercambiador. En geotermia abierta, pues bueno, yo creo que son otros timing de proyecto y todavía se complican muchísimo más en España, pues por la ley de minas, por las confederaciones hidrográficas, por cómo se articula la financiación. Pero bueno, oye, miramos al futuro con ilusión, y si se ha hecho esto, pues se puede hacer mucho más. Así que... Eso seguro. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos a mantener las cámaras abiertas, por favor, porque vamos a hacer una foto a los panelistas para nuestros compañeros de comunicación, y también vamos a pasar a la última fase de esta mañana de workshop de Pixely de GeoUrban, en la que vamos a hablar, bueno, esperamos que con la audiencia, con el público que está conectado y también con todos los panelistas que han intervenido esta mañana. Carlos, no sé si puedes abrir cámara. Perfecto. Pues cuando la foto esté lista, nos avisáis, por favor, nuestros compañeros, y pasamos a la siguiente parte, a la parte final del workshop. ¿Lo tenemos? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, María. Bien, pues entramos en la fase final de este workshop, que es, bueno, un debate abierto sobre todo lo que se ha comentado esta mañana. Para intervenir entre los panelistas, pues podemos utilizar la herramienta de levantar la mano, que está abajo en la pantalla, y por parte de la audiencia pues también se pueden escribir preguntas en la parte de preguntas y respuestas que encontraréis abajo en vuestra pantalla. A mí me gustaría empezar por una pregunta, Matthew, que has comentado al final de tu presentación, que la geotermia puede ser una de las minas del futuro. ¿Por qué, Matthew? ¿Por qué la geotermia puede estar tan imbricada con el sector minero, y por qué se puede trabajar tan conjuntamente, y por qué el sector minero puede ayudar también a impulsar a la geotermia? ¿Por qué? Porque seguramente habrá parte de la audiencia que lo desconozca. Oui, tout à fait. Alors,
le lien avec le minier, il est dans les fluides, c'est-à-dire que les fluides, une partie des fluides géothermiques profonds qui sont exploités aujourd'hui à différents endroits contiennent différents éléments valorisables. La question derrière, c'est en quelle quantité. Et donc, si je prends l'exemple du lithium, puisque le lithium fait un peu le buzz, on va dire, en ce moment, il se trouve qu'on sait depuis de nombreuses années déjà que les fluides profonds dans le fossé rhénan contiennent entre 150 et 200 mg par litre de lithium. Et que la question, c'est comment faire pour extraire ce lithium de façon peu énergivore et propre. Et si on parvient à faire ça, eh bien, on aura des exploitations pour extraire du lithium beaucoup plus propres d'une certaine manière, avec un impact largement moindre que ce qui se pratique aujourd'hui, soit dans les salars d'Amérique du Sud, soit dans les mines à ciel ouvert australiennes ou chinoises, où on brise de la roche pour en extraire le lithium. L'intérêt, il est là-dedans. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle durabilité on a avec un puits de géothermie sur le lithium. C'est-à-dire, est-ce que le fluide va contenir du lithium pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'en sait rien du tout. Et ça, c'est que les exploitations pilotes et voire industrielles qui commencent à émerger, qui nous le diront. Mais en plus du lithium, on a tout un tas d'autres éléments qui existent dans les fluides. La question sera toujours la technique d'extraction et la valorisation de chaque élément. Est-ce que c'est économique en fait? Et c'est pour ça qu'on pense qu'il ne faut pas que s'intéresser au lithium, mais voilà, il y a du germanium, du rubidium, on peut avoir même des métaux comme du cobalt, du tungstène, etc., qui pourraient être exploités de cette manière-là. C'est encore très prospectif aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui émerge et qui fait effectivement le lien avec le secteur minier. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement. Perfecto. Muchas gracias, Matthew. Aquí en España uno de los problemas que está habiendo ahora mismo es, aparte de los que ha mencionado Daniel, como nosotros tenemos muchas necesidades de frío, aparte de calor, necesitamos muchas más horas de frío que de calor en nuestros edificios, en nuestras oficinas, en nuestras casas. Pues aparte de lo que ha comentado Daniel, de las dificultades que existen a veces con la tramitación, la cantidad de permisos que se nos exige para algo, que nosotros entendemos que no es necesario ese sobrecontrol sobre esta tecnología. Hay también otra circunstancia que se está dando, que es pues una competencia feroz con las bombas de calor llamadas aerotérmicas, que aquí en España pues su funcionamiento como aerotérmico pues es complicado dadas las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? El salto térmico tan grande que existe. Entonces no sé si Daniel podrías comentar algo al respecto de bueno, un poco de cómo podemos coexistir ambas tecnologías y cómo podemos avanzar ambas tecnologías, porque ahora mismo pues esta barrera es una realidad en España. Antes, Margarita, no he querido meter porque si no me extendía mucho, pero realmente, como tú has dicho, es el competidor más duro y yo entiendo que debería ser un aliado, no deberíamos competir. De hecho, nosotros llevamos ya varios años y hemos hecho varios proyectos de I+D para hacer instalaciones híbridas de geotermia y aerotermia. Entonces, el gran problema es que vemos que la aerotermia se ha colado como renovable, la ha metido la Unión Europea. En España eso ha generado una pérdida de cuota de mercado muy grande para la bomba de calor geotérmica. ¿Por qué? Porque al final, pues los valores con los que se certifican estas bombas de calor pues son en condiciones de trabajo óptimas. Luego cuando llegan las temperaturas de pico de calor a 45-40 grados en ciertos momentos del día y en invierno, cuando nos encontramos con
parece que en España no hay clima extremo, pero luego de repente lo hay, con temperaturas por debajo de -5 grados, con humedad muy alta, pues las bombas de calor alotérmicas pues no tienen el rendimiento que tienen, no entregan la potencia que le ponen. Y bueno, yo solo por decir, durante el Filomena, pues no sé cómo definirlo bien, que hemos tenido, el debacle de Filomena que ha habido en Madrid, pues bueno, pues las instalaciones de geotermia han funcionado. La gran tormenta de nieve. La gran tormenta han funcionado moderadamente bien, entregando la energía que tenían que entregar. Las bombas de calor alotérmica, pues todas con incidencia, con problemas, con paradas, con desescarche. Y luego, claro, el promotor, cuando que lo puso, dice, oye, yo no sabía que podía pasar esto. Sí pasa eso. La solución, bueno, no decimos que sea quitar la aerotermia, ni mucho menos, pero se puede hibridar. Y cuando te vienen estas condiciones tan extremas, trabajas contra el terreno, te aseguras tu calefacción y tu refrigeración en verano, e incluso la aerotermia te ayuda a recargar, mantener muy estables las temperaturas en el terreno, pues porque vas combinando. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Pues que la capacidad de venta que tiene la aerotermia es tan grande actualmente en España que la geotermia pues, muchas veces pues, queda descartada como opción pues, por ingenierías, proyectistas, promotores, y es la gran pena, porque pues, bueno, pues luego vemos que se podrían haber hecho proyectos muy, muy bonitos y con mucha eficiencia, con un gran servicio para el cliente y la sociedad, y no terminan de salir por este motivo. Muchas gracias, Daniel. Carlos, una pregunta que también nos ha generado curiosidad cuando la habéis comentado. ¿Qué problemas ponen las entidades financieras para financiar este tipo de proyectos como el vuestro? O sea, ¿con qué problemas os estáis encontrando para que una entidad financiera se decida a financiar un proyecto que en España no hay otro, pero sí que hay otros proyectos de este tipo en Europa y en otras partes y están funcionando desde hace muchos años? ¿Qué problemas os encontráis con las entidades financieras? Bueno, el problema que tenemos es precisamente ese. Somos el primer proyecto en España, entonces las entidades financieras españolas, incluso las que tienen sede en otros países, que en otros países sí que están financiando este tipo de proyectos, aquí no tienen experiencia. Entonces, hablar con ellos de profundidad de sondeo, de permeabilidad, de geofísica, es muy complicado. Y sobre todo la forma de sacar adelante una planta. O sea, una planta al principio, lo que primero que conseguimos nosotros es la firma de los futuros clientes, que eso sí que es un valor bastante alto, porque al final son empresas importantes con una solvencia demostrada aquí en la zona. Pero también el problema es que la agricultura es algo muy zonificado aquí en Almería. O sea, aquí la gente todavía piensa que los agricultores, cuando hablamos de agricultores aquí, realmente son empresarios, gente que pues el corte lo puede tener a lo mejor en los 20 millones de euros de facturación por abajo. O sea, eso es el perfil del cliente en la mayor parte de los casos. Y realmente son grandes empresas que facturan mucho más que otras empresas de otras zonas, pero se dedican a la agricultura. Y ni la banca sabe exactamente cómo funcionan nuestros clientes y mucho menos sabe cómo funciona la geotermia. Ese es el factor determinante para seguir funcionando con fondos propios, fondos de inversión, porque realmente, como ha comentado Alberto, la perspectiva es en muy poco tiempo, a lo mejor en 3-4 años, la inversión se puede ir a varias decenas de millones de euros. No sé si Matthew, si Matt, que habéis desarrollado tanto en TLS como en E.ON grandes proyectos de geotermia de profundidad, que además habéis necesitado requerir fondos por pues, financiación externa. ¿Vosotros cómo habéis gestionado, cómo habéis manejado, cómo habéis superado estas trabas tan importantes en este tipo de proyectos con las entidades financieras? Si podéis comentarnos algo al respecto. Vuestras experiencias, vuestra visión. Well, I can start maybe. We got a little bit of funding from the Swedish state, from the Swedish Energy Agency for the test hole project, which I was talking about. And E.ON is quite a big organization in Sweden, and we have good experience of
working and a good experience with applying and working with the financial contributions like this. So, and this is also since it's so novel here to go so deep, I think that also made it easier to get funding for this, since this was the first project. But it might not be as easy next time, because they give you money to try to develop the technology. But in the long run, of course, it needs to be, you need to be able to have a business case good enough so it can carry itself. But I mean, as an answer to your question, we have good relations and with authorities, and we know how to work with these kinds of applications. I think if you just started out without all these internal experts as we have, it would be quite difficult to apply. Muchas gracias, Mats. No sé si Matthew. Alors, je peux répondre aussi pour notre expérience. Le premier élément qui permet aujourd'hui de financer un projet comme le nôtre, c'est l'existence d'un cadre incitatif, tel le tarif de rachat, le feed-in tarif. En France, on a encore pour quelques temps, mais c'est en train de s'arrêter, un feed-in tarif. Donc ça, c'est ce qui permet de créer l'économie du projet au départ, le cadre. Après, nous, TLS, on a dû convaincre et expliquer le concept que l'on a développé à un industriel qui avait une expertise en géosciences. Donc, c'est Storengy du groupe Engie, qui a compris et bien intégré le concept que l'on propose et le gain potentiel qu'on peut en tirer une fois le premier projet réalisé finalement. Et puis, on a dû aussi convaincre et on a demandé un soutien financier à l'État français, finalement, au travers d'un dispositif national qui s'appelle le Programme d'investissement d'avenir, qui est géré par l'Agence de l'énergie, l'ADEME, et qui nous permet aussi de répartir les risques entre les opérateurs privés et l'opérateur public, d'une certaine façon. Et puis, à terme, on aimerait aussi avoir un troisième partenaire. Donc, on a des discussions encore aujourd'hui avec potentiellement d'autres investisseurs autour de la table pour, encore une fois, diversifier le risque, que chacun prenne une partie du risque. C'est d'autant plus important quand on a quelque chose de nouveau dont il faut faire vraiment la preuve, même si on a tout un tas d'indicateurs qui sont plutôt verts aujourd'hui. Donc, c'était surtout expliquer le concept et les perspectives derrière qui vont avec. Hablando de convencer, Albert, ¿cómo se convence? ¿Cómo se convence a la gente, a la sociedad, a los responsables públicos? ¿Cómo se convence a un promotor inmobiliario que va a desarrollar un edificio para poner energía geotérmica, para utilizar energía geotérmica respecto a otras alternativas energéticas? Está silenciado ahora. Ahora, mejor. La verdad que claro, la mejor acción comercial para convencer a cualquier administración, particular, industria, es con ejemplos, con ejemplos y con resultados. Tenemos la suerte, a diferencia, por ejemplo, de la aerotermia que estábamos hablando, que la geotermia siempre nos exigen eso, contabilizar todo lo que gasta la geotermia y tenerla muy controlada, y eso nos da mucha fuerza, ¿no? Porque podemos presentar bastantes casos y cada vez más, pues, de resultados espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, un poco nuestra acción como grupo de trabajo es ejemplarizar a través de todos los asociados, de los ejemplos que tienen, pues dar números, ¿no? Que es cuando realmente eso que comentábamos ya no es por un tema medioambiental, que también, pero también es un tema económico que es
mucho más rápido de que la gente pues, se apunte a esta tecnología. Yo quería comentar solo una cosa también, ahora que estamos también la gente del Ente Vasco y Geoplat, que yo creo que la experiencia que hemos tenido en Cataluña de esta unión, que es lo que decíamos, ¿no? Que esta unión nos ha dado mucha más fuerza y que nos ha ayudado a que inclusive las administraciones nos han reconocido en este sentido, de decir, que ya era hora que tuviéramos un referente, digamos, no a nivel de empresas que ya existían de muchos años funcionando, sino un referente neutro para poder consultar y para poder potenciar a través de él la geotermia. Yo creo que en España el papel de Geoplat pues cada vez va cogiendo más fuerza y que creo que lo importante sería que también tanto a Cluxega en Galicia, Ente Vasco, bueno, todas las iniciativas que salen de las diferentes comunidades autónomas, pues también se pudieran unir y hacer más fuerza a nivel nacional, ¿no? Porque sí que hay algunos temas que a nivel de comunidad podemos apretar y jugar mucho, pero algunos son a nivel nacional y entonces también sería interesante que pudiéramos organizar este, digamos, grupo de trabajo de geotermia a nivel nacional y compartir experiencias y apretar todos en ese mismo sentido. Pues yo recojo el guante, por supuesto. Estamos planificando este año. Queremos en Geoplat fortalecer nuestro grupo consultivo, nuestro grupo de administraciones públicas. Geoplat es un foro de colaboración público-privada. Están las empresas, están los centros de investigación, están las universidades, pero también tenemos administraciones públicas. Queremos fortalecer todo este grupo consultivo de administraciones públicas para estar todos sentados en la misma mesa y avanzar todos en la misma dirección, que es pues que es el impulso a las tecnologías geotérmicas, tanto para generación eléctrica como para generación térmica. No sé cómo lo ves tú, Jesús, desde una agencia de la energía, lo que comenta Albert. Sí, perfecto. Nosotros aquí a nivel de región tenemos un clúster de energía donde efectivamente el grupo de geotermia no está creado. Entonces lo que intentamos hacer anualmente es una reunión con los principales instaladores que acceden a nuestro programa de subvención, de tal manera que buscamos la forma de mejorar dicho programa, así como otros aspectos que ellos consideren de interés. Y la relación con ellos es directa. Y en cuanto a participar en un foro más grande, el Ente Vasco de la Energía es socio de Geoplat y estamos abiertos a cualquier propuesta que realicéis desde la organización. Muchísimas gracias. Una pregunta para Daniel. Una empresa como la vuestra, constructora con actividad en Europa, en América, en África, en todo el mundo, una empresa tan grande como la vuestra, todos los ejemplos que nos has presentado, que son proyectos muy grandes, son todos de geotermia, digamos, somera para climatización de edificios. ¿Cómo veis vosotros internamente? Y ya hablo un poco de si nos puedes un poco avanzar vuestra visión sobre la geotermia profunda, sobre la geotermia para generación eléctrica, para grandes proyectos, para poder, bueno, pues poder generar, bueno, en esas grandes centrales termoeléctricas electricidad y calor, ¿no? Como están haciendo, pues, por ejemplo, empresas como E.ON. ¿Cómo lo veis vosotros, Daniel? A ver, SACIR ha cambiado mucho en 15 años. Yo pertenecía a SACIR industrial, ahora he pasado a SACIR construcción, a SACIR corporativo, como un poco más la matriz, y trabajamos en un montón de países. Entonces, en cada país hay un enfoque distinto. Hay países donde no tenemos capacidad por tamaño de desarrollar a lo mejor proyectos más pequeños de bomba de calor, como los que habéis visto, pues pequeño, y los enfocamos más pues a proyectos de calefacción de distrito con perforación profunda o media entalpía,
y en otros que vamos pues al desarrollo y a grandes concursos de EPCs, de plantas geotérmicas de alta entalpía. Ahora, pues hace 2 años ganamos una en Bolivia, que son 5 megavatios de generación eléctrica a más de 4.000 metros de altitud, y se está desarrollando. Pero bueno, cada país es que es muy distinto, porque hay países donde la parte de generación eléctrica y alta entalpía lo tienen muy, muy desarrollado y tienen un background muy importante, pues como puede ser toda la zona de América Central, y otros como en América del Sur, Chile y Bolivia que están empezando, Perú que está empezando a dar los primeros pasos, Colombia lo mismo, pues bueno, pues ahí vamos adaptándonos a la situación de mercado. Está claro, nosotros somos una empresa enfocada en el sector iberoamericano, pero cada país es un mundo, o sea, no los puedes comparar. Hay otros desarrollos, pues en la zona pues, de África, Kenia, en la zona de Filipinas, que actualmente está muy activo, Indonesia, en cuanto a contratos. Bueno, tú participas en bastantes foros, está lo de Geothermal Rising, es la nueva hora de la geotermia, parece que se ha levantado una ola en la parte de generación eléctrica, que se han empezado a dar cuenta de la gran ventaja de lo que aportaba la generación eléctrica a la carga base, de aquellos antiguos proyectos que se desarrollaban solo para electricidad, que acaban de ver y enterarse del potencial del uso del calor, ya sea pues para redes de distrito, por redes industriales, calefacción industrial, uso industrial, incluso frío industrial, que es lo que se está viendo ahora. Y ahí es donde hay infinidad de proyectos hoy en día. Las barreras, pues la misma que en todos los sitios. Financiación, permisos y que somos una tecnología, desgraciadamente, muy lenta comparado con cualquier otro renovable, greenfield, de eólica, fotovoltaica, además que en 2 años tienen el proyecto lanzado, encaminado con la financiación, con construcción y casi con la puesta en marcha. Pues, un proyecto de geotermia de casi cualquier índole de los que hemos estado hablando, el periodo mínimo de recorrido son 5 años para arriba. Eso es, pues bueno. No sé si he respondido o me he ido por Sí, los no, cerros de sí, Úbeda. sí. En línea con esto que acabamos de comentar, ¿cómo veis vosotros que las compañías tradicionales de oil and gas, que en teoría estaban teniendo cada vez más interés en geotermia, cómo veis vosotros pues abro un poco la pregunta a todos, a Mats, a Matthew, ¿cómo veis vosotros la entrada de estas compañías tradicionales de oil and gas en el sector geotérmico? Porque ellos llevan toda la vida perforando, no tienen ningún miedo a perforar, han perforado teniendo gas en el agujero, teniendo petróleo en el agujero, teniendo agentes explosivos. Nosotros perforamos y estimulamos con agua, sin más. Es decir, en teoría nuestro negocio, aparte de renovable, es más inocuo, ¿no? Que en el sentido de ese tipo de riesgos, porque no estamos trabajando con hidrocarburos, estamos trabajando con un recurso renovable, que es un vapor, que es una salmuera, que está a alta temperatura y alta presión, pero respecto al negocio de los hidrocarburos tradicionales, ¿cómo estáis viendo esa transfer de estos agentes del negocio tradicional del oil and gas hacia la geotermia? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Parece que va bien, que es deprisa, que no, que tendrían que estar más involucrados? Yo solo voy a comentar brevemente que tenemos la experiencia de Jean-Claude Puig, de nuestros socios asociados en el proyecto Pixel, que recientemente recibió un portazo por parte de Total al hablar de geotermia. O sea que una empresa que dentro del club, ¿no?, que mencionas tú, pero por algún motivo parecen haber hecho 180 grados y no querer estar relacionados con esta industria. No sabemos si es una cuestión de imagen, si es una cuestión de rendimiento, eficiencia, etcétera, o un cambio completo, ¿no?, de la perspectiva, que no se asocia tanto a verde, geotérmico, por desgracia, ¿no?, en muchos lugares, pero eso es lo que le pasó a Jean-Claude. No sé si está por aquí y quiere o puede comentar, pero nos sorprendió enormemente. ¿Vosotros cómo lo veis, Matthew, el tema del oil and gas, la geotermia? Yo, si quieres, sí te puedo comentar algo. Ay, Carlos, por supuesto.
Aquí el tema que ha habido, porque sí es cierto que hay empresas de oil and gas que se empiezan a interesar. Nosotros también llevamos ahora mismo un perfil muy bajo, pero acabamos de terminar hace una semana el sondeo este de 2.000 metros, que es el primero ya para la futura planta y que nos sirve para sentar lo que van a ser la base de la explotación del yacimiento. Pero creo que el problema que tienen aquí en España con nosotros es la falta de una tramitación rápida y clara. Ahora mismo la verdad es que andamos un poco entre dos aguas. No sé, tenemos el problema de que a veces elaboramos documentos que nos pide la administración que son plantillas que están hechas para canteras de áridos y con eso tenemos que sacar adelante unos permisos. Nosotros ya lo tenemos controlado, la verdad es que no nos da ningún miedo, pero entiendo que cuando viene algún auditor y te ve haciendo estos malabares, pidiendo permisos de geotermia con una plantilla de una cantera de áridos, pues claro, pues se lleva las manos a la cabeza. Y luego está el tema de que esas grandes empresas realmente las perforaciones las tenían externalizadas, la mayor parte de ellos. Entonces, hay algunas que sí, que conservaron sus equipos técnicos de perforación y que han venido y no les da miedo. Y de hecho, nos impulsan para bajar más. Nuestro techo ahora mismo está en baja entre 2.500 y 3.000 metros, pero claro, los resultados te dan para bajar a 4.000, 4.500, que ya sería dar el salto a la electricidad. Entonces ese es el problema que le veo yo, que todavía quizás somos muy nuevos, no tenemos esa seguridad jurídica que digan, bueno, estos son 3 trámites y se va a tardar 1,7 años en sacar el trámite y además se hace así, así y así. Eso es lo que nos falla. Por eso creo que no dan el salto. Pero vamos, que interés sí tienen, están aquí vigilando. Fenomenal. ¿Algún comentario más al respecto de esta industria del oil and gas, de la geotermia? Yes, my experience, I don't have a drilling background, but I work with, I use consultants with background in oil and gas industry who are now working mostly with geothermal. I would say here in Northern Europe, there is a very big interest for geothermal. And we can see a very strong interest from contractors and service suppliers of all types, that they are very interested in geothermal. And I think as a project developer, it's a good idea to find advisors with experience from oil and gas, because they know how to develop and run drilling projects. If you start out without that knowledge, you take unnecessary risks and you might end up spending lots of money without getting what you want. So I think as a developer, you should really use people with experience from oil and gas. And then when you look at the contractors, we could also see that the drilling contractors who are only working with geothermal drillings, only water drilling, they don't perform as good as the drilling companies who have experience from oil and gas. There simply has been so much harder competition in the oil and gas industry, and so much more push for drilling fast and with good quality, that those contractors with experience from oil and gas, they outperform the drilling contractors who have only been working with drilling for water. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que había alguna pregunta de Josep. Sí, quería alzar la mano, pero no encontré el botón. Bueno, sí, es una pregunta dirigida a Mathieu. Respecto a su comparativa, en su presentación nos hablaba de que los Pirineos orientales son semejantes, dijéramos, el prospecto en el lado francés al lado español y han tenido actividad, dijéramos, en la parte francesa. Y simplemente quería saber si están concretando o tienen un interés concreto, dijéramos, en la exploración o explotación de recursos en la parte española, dijéramos, del mismo macizo. Oui, alors, tout à l'heure, effectivement, je parlais des Pyrénées orientales, l'Est.
Pas vraiment du côté ouest finalement. Donc c'est vraiment le côté est. Nous, TLS, on a eu un intérêt fort puisqu'on a même financé une thèse qui a travaillé sur la tête, la faille de la tête et la Cerdagne. Il y a beaucoup d'anomalies et d'eau thermale en surface, hein, avec des très fortes températures. Donc, il y a une vraie anomalie à comprendre. Donc, on a eu cet intérêt-là. Cet intérêt est retombé puisque le feed-in tarif en France ne va plus permettre des développements en électricité, en tout cas. Et que si on devait avoir un intérêt aujourd'hui encore dans cette région, évidemment, ce serait pour des applications thermiques. Mais aujourd'hui, c'est très difficile à monter en partant de rien, les usages thermiques. Donc, peut-être sur la partie agricole, puisque la Cerdagne est une sorte de plaine et peut se prêter à ça, peut-être. Mais voilà. Et sur le côté espagnol, hein, de la Cerdagne aussi, c'est sans doute très intéressant. Après, nous, tout seuls, on aura du mal à monter des choses comme ça. Ou alors peut-être en allant solliciter les collectivités, les villes, les communautés de communes. Mais à ce stade aujourd'hui, on a un peu moins d'intérêt, ouais, dans la région, malheureusement. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos hemos ajustado al tiempo perfectamente. Agradecemos a todos los participantes que nos habéis acompañado en este workshop de los proyectos Pixel y GeoUrban durante el día de ayer y el día de hoy. Agradecemos a todos los ponentes, a todos los panelistas que os habéis conectado desde distintas partes de Europa y nos habéis explicado vuestros proyectos, vuestras alegrías, vuestras dificultades. Agradecemos muchísimo, de verdad, que hayamos hecho posible con las dificultades que entraña este momento para todos, pues haber hecho posible este workshop tan interesante. Agradecer a la organización, hay mucha gente trabajando detrás, a los cuales no habéis visto ya desde hace muchos meses para organizar este workshop. A María Emilia, a Rose, a Josep, a los compañeros del Barcelona Supercomputing Center, a los compañeros de Avenia, a Emanuel, a todos los compañeros de Avenia también. Y por parte de Geoplat simplemente dar las gracias. Estamos convencidos de que esta va a ser la década geotérmica. No estará exenta de dificultades. La geotermia no es fácil, pero es maravillosa. Es una tecnología renovable que es imbatible, lo decía antes Daniel, se ha visto en las presentaciones, es una tecnología renovable imbatible. Nos tendremos que esforzar mucho más que el resto de tecnologías renovables para que nuestra tecnología forme parte del mix energético de Europa, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, agradecer la participación en este tipo de workshop. Como comentaba también Jesús, es muy importante todo lo que tiene que ver con la pandereta, con la información, con hacer sonar qué es lo que se está haciendo, que nos conozcamos unos agentes y otros. Es muy importante transferir información, transferir resultados, transferir bueno, pues experiencias, y esperamos que este workshop pues haya servido para ello. Sin más, agradeceros a todos de verdad la participación. Seguimos avanzando, seguimos para adelante y muchísimas gracias, de verdad, a todos. Gracias a ti, Margarita. Un enorme trabajo hoy también. Hay que agradecértelo y agradecérselo a todos los demás, los que habéis participado hoy. 2 días fabulosos. O sea que muchas gracias por participar. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Pronto, ha sido un placer. Bye. Excellent.